Yo padecía de una condición muy rara. Yo estaba sangrando cuando iba al baño. Estamos hablando de que parecía un parto. Encontraron algo que nadie estaba buscando porque no, en el cuadro no encajaba. Era una condición autoinmune llamada vasculitis polyarthritis nodosa. Era una desintegración progresiva de los vasos sanguíneos. Me dieron quimioterapia. Yo era el único niño en el cancer ward sin cáncer. Y hubo un momento en donde yo tuve más amigos muertos que vivos porque ahí es donde yo estaba, donde los niños iban a morir por cáncer. Y yo era el que le daba la bienvenida y la despedida. Porque yo era el único que no se estaba muriendo inmediatamente, porque mi muerte técnicamente era progresiva. Hola a todos y bienvenidos a el episodio número 14 del podcast Interesante. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un personaje que en los últimos años ha ganado bastante visibilidad en el panorama panameño, pero bajo distintas figuras. Primero como un joven emprendedor e inversionista en el mundo de la tecnología. Luego como una persona perseguida por la ley y hasta encarcelada. Finalmente como un altavoz más potente en un viaje para contar su lado de la historia, que de alguna manera u otra lo ha llevado a convertirse a través de la creatividad de algo parecido así como al marketing de guerrilla, en un referente de las ideas disruptivas en las redes sociales panameñas. Creo que leí por ahí algo de Yeye del gueto, el judío del pueblo y quién sabe qué otro arquetipo. Demos la bienvenida al man que pone arbolitos de Navidad en los huecos de la calle, que se roba las sillas de los estadios para arreglarlas y devolverlas, que se vuelve taxista por unos días para aprender a vivirla en carne propia y que forra su Tesla de dorado. Mayer, bienvenido al podcast Interesante. Muchas gracias por aceptarme la invitación. Thank you, dude. Hey. Cuando lo sintetizas de esa manera, en verdad, como que me puedo hacer verga. Yo sí estoy loco, yo sí he hecho vainas. Bueno, aburrida no ha sido tu vida en los últimos años. No, ¿tú sabes cómo ha sido? ¿Tú has jugado Grand Theft Auto? 100%. Okay. All right. Imagínate, pasaste el juego y no tienes más juegos. El único que puedes jugar es esa. Entonces te la pasas ahora haciendo todos los side quests. y desastre y buscas las maneras creativas en las cuales disfrutar el juego a pesar de que no te dejan jugar otro juego. El juego para mí se llama Panamá porque yo no puedo ir para ningún otro lado. No puedes salir ahorita del país, ¿no? Yo tengo 8 años y no puedo salir, no pisa otro país. Entonces para mí Panamá se volvió mi Grand Theft Auto y yo ahora quiero es entretenerme. Yo necesito buscar la manera en la cual yo necesito estar haciendo cosas y no aburrirme. Activo. Sí. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí ya tenemos una costumbre y para que arranquemos por donde debemos arrancar, porque es importante que para que la gente entienda por qué tú te comportas como te comportas, entiendan a la persona detrás. Cuando se habla de ti, se habla de que, bueno, él creció en un hogar judío, pero además de ser panameño, también se habla de Jamaica, mucho. Judío, jamaiquino, panameño. Sí. Yo creo que esa dicotomía, porque como que hay prototipos a lo que uno está acostumbrado, ¿cierto? Sí. Entonces, quiero que me hables un poquito de ese tema. Háblame de tu familia y de tu infancia un poco y cómo fue. A mí me gustaría poder decir que yo soy jamaicano de la cadera para abajo, pero eso tampoco es cierto. Entonces, mi mamá es Jamaica. By the way, yo puedo decir palabras. ¿Qué tan lo que quieras. Ok, cool. Mi mamá es de Jamaica. Su mamá era colonense, ojo. Entonces técnicamente ella es 50-50 como yo. Pero ella nació y creció en Jamaica. Y toda la familia de mi abuelo, matalón, del lado de mi mamá, ellos tenían 12 hermanos y hermanas y de muy escasos recursos. Y mi abuelo levantó a la familia entera siendo emprendedor, volviéndose empresario, no habiendo terminado la escuela porque no había suficiente para que todos fueran a la escuela. De hecho, algunos tuvieron que ir al servicio militar. No servicio militar en Jamaica, sino que en esos tiempos Jamaica era una colonia inglesa, entonces servían servicio militar en Reino Unido, Royal Air Force y ese tipo de cosas. Y era la única forma de subsistir porque simplemente no había recursos. Entonces, y eso para quizás que la gente entienda que hay un estereotipo de que los judíos tienen plata. No hay judío pobre. Eso no es cierto. Yo no vengo de eso ni del lado de mi mamá, ni del lado de mi papá. El papá de mi papá era
era de Boca del Toro y llegó a Panamá porque no lo dejaban trabajar en ninguna otra parte de Latinoamérica, fue a Colombia, ¿no? Entonces, mi background jamaicano viene del lado de mi mamá y yo tengo una fuerte raíz con Jamaica, o sea, yo estoy muy enraizado con Jamaica. Yo aprendí primero inglés, luego español. Y el inglés que yo aprendí no es el que típicamente hablo, que es agringado. Todas las llaman. Ese acento lo tuve que aprender. Yo aprendí a los jamaicanos. Ahora, no es disque... Bomboclat y... Sí, pero no estamos hablando de que Elephant Man y así, no. Un poco más elocuente, pero bien jamaicano, se nota. ¿Viviste en Jamaica No. parte de tu infancia o esto es porque tu No, mamá hablaba el inglés jamaicano en casa? Mi mamá nos hablaba en inglés, mis abuelos nos hablaban en inglés, la mitad de mi familia, más de la mitad porque la familia de mi mamá era más numerosa, hablaba solamente inglés. Y tenía una nana, yo tenía una nana que era la nana de mi mamá cuando mi mamá era bebé, desde que mi mamá era bebé. Y I mean, she grew me like her grandchild. Y ella era y ella se llamaba Winnie. Ey, y hermano, yo crecí en una casa en Paitilla y todo el mundo la conocía en Paitilla como la window watcher, porque ella se quedaba así en la ventana a ver con quién estaba en qué carro, quién estaba caminando con quién y no sé qué. Chequeando a sus niños para que no les pase nada. Y tú te recuerdas que había una señora que vendía flores en Calle 50, cuando había una intersección entre Calle 50 y Vía Brasil. Sí. Ajá. Ella le decían Winnie. Por Winnie, yes. Wow. Yeah. So ella es histórica. Entonces tú sí creciste en Panamá, naciste en Panamá y Sí. todo, pero el impacto de la cultura jamaicana lo heredaste a través de tu mamá fuertemente. Sí. Nosotros íbamos a Jamaica mínimo 2 veces al año íbamos todas las vacaciones de verano completo, 3 meses, y después como 2 semanas, medio año. Pero en particular yo, a diferencia de mis hermanos, yo terminé exponiéndome más a eso porque yo no crecí una gran parte de mi vida en Panamá. Crecí en Inglaterra con mi abuelo, que era de Jamaica. Entonces, hablando con él, obviamente yo estaba más expuesto a el idioma, el lenguaje, la forma, todo, la cultura. Y sí, por ahí va el Jamaican heritage. Ok, ¿y cómo era el entorno? O sea, ¿tus padres están juntos, se separaron? ¿Cómo es el tema Yo ahí? tenía 15 cuando ellos se divorciaron. Divorcio en panga. Ah, ¿Fue difícil? sí, hey, para ponértelo de esa manera. Mi hermano se acaba de comprometer. No fue hasta el viernes pasado que por primera vez, después de 23 años, mi papá y mi mamá se sentaron en una misma mesa de Shabbat. O sea, fue un divorcio Difícil. difícil. Sí, bien traumante para los peladitos. Lo ¿A bueno- ti cómo te impactó eso? Ugh. Me marcó. Pero lo que sí hizo fue fortificar la hermandad. Yo tengo 4, somos 4. Y entonces frente a esas dificultades, podíamos depender, eran únicamente entre nosotros. Muchas veces lo que los padres tratan de hacer es que entre la lucha entre ellos dos, muchas veces they weaponize the children. Ellos utilizan a los niños como para... Lastimar. Exacto. Entonces, había un poco de eso y nosotros nunca nos dejamos. Cuando comenzamos a entender cómo funcionaba y no había con quién hablar, no había YouTube, no había, Instagram, no había disque common knowledge que podías como que buscar. Entonces, por más que uno iba a un psicólogo y todo ese tipo de cosas, no era algo normal. Y en esos tiempos tú te divorciabas, especialmente siendo judío, y eres que hoy en día más del 50% de las parejas se divorcian. Es totalmente normal. En esos tiempos fue complicado. Fue bien complicado. ¿Cómo después del divorcio, tu relación con cada uno de tus padres, cómo era? ¿Cómo la llevabas? ¿Con quién te quedaste viviendo? Yo siempre quise regresar. Yo siempre le pedí a mi mamá que nos mudáramos a Jamaica. Yo quería irme a Jamaica. Yo no quería estar en Panamá. Yo no me sentía panameño. Y yo conectaba todo lo que era Panamá, lo conectaba con mi papá. Todo lo que era Jamaica lo conectaba con mi mamá, naturalmente. Yo en esos momentos yo no quería estar cerca de mi papá. Y luego, años después, pasó lo inverso. Yo no quería estar cerca de mi mamá. Entonces hubo como este yin yang que nos llevó a madurar
Me llevó a mí a madurar emocionalmente a una muy temprana edad. Entender como que la psicología de los adultos, de matrimonios, de parejas, y todo eso. Y simplemente no medirme a mí mismo por mi corta edad, simplemente por experiencia de vida. Y eso fue como hasta los 23 años. Hubieron etapas en donde yo no le hablé a uno, hubieron etapas donde yo no le hablé al otro. Y todo eso fue un aprendizaje. De eso yo aprendí de que no hablar nunca es una solución. Y hoy en día yo empleo esas enseñanzas para resolución de conflicto. Sea empresarialmente, comercialmente o políticamente. Amistades también. Sí, sí, Relaciones personales. sí, sí. ¿Qué dinámica hoy por hoy? Por ejemplo, yo veo que a tu mamá, la mamá se llama Rebeca, ¿verdad? A ella la involucras bastante, a veces en contra de su voluntad, aparentemente. La mayoría de las veces. Ok, pero de ella, me gustaría saber, de ella, ¿qué heredaste tú? El adulto de hoy, el mayor de hoy en día, ¿qué heredó de Rebeca? De ella yo creo que yo heredé una persistencia. Yo heredé esa fortaleza de frentear cualquier circunstancia y frente a la más fuerte turbulencia no ceder. De ella yo heredé esa fortaleza. Y a la misma vez, y hasta hoy todavía me cuesta incluso todavía poner en práctica valores y principios. Que por más mal que te hayan hecho, tú no haces mal a cambio. De eso lo heredo de ella. Esos valores y esos principios. Ya. La etapa de mi niñez la pasé enormemente con mi mamá y mi abuelo en Inglaterra, tratándome médicamente por problemas de salud. Entonces, con mi mamá yo siempre tuve un mayor apego. Yo era niño, o sea, yo sufrí de mamitis toda la vida. Yo creo que yo fui el hijo que más quería estar con su mamá. Y me encantaba acompañarla, lo que fuera, a hacer mandados. Me encantaba Mama's estar boy. Ya. Y hoy en día, como estoy tan consciente de que así fue, no trato ni de ofuscarlo ni de taparlo al revés. Trato como de reírme del hecho. Entonces, cuando ella se emputa conmigo, yo agarro y yo le digo, pero ma, tú me dijiste a mí que yo soy especial. Y ella simplemente va para el otro lado y dice, especial de la verga, tú eres una mierda, es lo que tú eres. Y eso para contrarrestar un poco de lo apegada que fue conmigo, más conmigo, que yo diría que con el resto de mis hermanos, por razones que yo físicamente yo necesitaba. Yo leí por ahí que algo de un problema autoinmune. Cuando estabas joven. Cuéntame un poquito de eso. Yo padecía de una condición muy rara. En su momento, 9 años, hasta los 9 años me llevaron en tour mundial, tratando de encontrar qué tenía este niño. Yo me sentía normal porque obviamente yo no sabía otra cosa que eso, pero yo sufría de fiebres, de un grado de narcolepsia muy rara. Yo me quedaba dormido en pleno Shabbat. Medio Shabbat se quedó dormido. ¿En la escuela también te pasaba? Sí. Cansancio, no daba la talla para jugar una partida de fútbol como el resto de los niños. Me entraban fiebres consistentes y bien altas. Hinchazón de las coyunturas, y luego cuando ya llevo a los 10 años comienza a pasar ya internal bleeding. ¿De fiebre reumatoide? Parecía reumatoides. Todo el mundo tiraba hacia reumatoides. Luego, o sea, la cantidad de misdiagnosis que se hizo y mistreatment por el wrong diagnosis que provocaron otras cosas fue increíble. Desde Boston Children's hasta John Hopkins, hasta ¿cómo se llama? Miami Children's, y después Colombia, después obviamente Panamá, y termino en Londres. El doctor Elías Neva en Panamá le dijo a mi mamá, llévate a este niño a Londres porque aquí no lo vas a salvar. Yo estaba sangrando cuando iba al baño. Estamos hablando de que parecía un parto. ¿Qué edad tenías? 10 años. Estabas yendo al baño años. Y sangrabas. Sí. Hemorragia. Sí, pero no era hemorragia, todos pensaban. Y el doctor Elías Neva,
Él es, yo quiero decir oncólogo, pero eso no es oncólogo. Hematólogo. No, what's that study? Los doctores que hacen colonoscopía. Bueno, sí, el gastroenterólogo. Ok, so, me hicieron... Proctólogo. Proctólogo. Me hicieron colonoscopías y todo. Y dijeron, no, esto no es nada de eso. Y no sabemos de dónde viene. Hey, long story short, encontraron algo que nadie estaba buscando porque en el cuadro no encajaba. Era una condición autoinmune llamada vasculitis polyarthritis nodosa, y era la desintegración de los vasos sanguíneos. Era una desintegración progresiva de los vasos sanguíneos. Por eso desde niño empezó de una forma y luego iba progresando de una forma más intensa. Las arterias se iban desintegrando y luego entonces primero los capilares, luego las arterias. Y después estaba ya pasando a las venas. Entonces ya estás hablando de que tu infraestructura Colapsa. se fue para la bestia. Y índice de recuperación, 0%. Índice de muerte, 100%. 100%. Una de las razones es porque únicamente se lo habían encontrado a adultos varones de una avanzada edad. Entonces, obviamente, tú combinas una avanzada edad con este tipo de condición. Alta mortalidad. Se te va. Alta mortalidad. Exactamente. Entonces, no había una cura. Nadie sabía cómo curar. Yo me volví un número en un case study en Inglaterra y mis doctores no eran doctores de práctica, eran profesores de escuela médica, eran directores de NHS. Universidades. Exacto. Esto era un caso de investigación. Y entonces me dieron quimioterapia. Yo era el único niño en el cancer ward sin cáncer. Y eso fue foco. Eso quizás es una de las partes más impactantes. Cuéntame esa experiencia. Es foco porque, primero que nada, te ves diferente. Primero que nada, tú tienes pelo, el resto de los niños no. Porque ellos recibían radiación, yo no. Yo recibía quimo, pero no radiación. Y yo básicamente yo les daba la bienvenida y la partida. Entonces hubo un momento en donde yo tuve más amigos muertos que vivos porque ahí es donde yo estaba, donde los niños iban a morir por cáncer. Y yo era el que le daba la bienvenida y la despedida. Porque yo era el único que no se estaba muriendo inmediatamente, porque mi muerte técnicamente era progresiva. Iba a durar un poquito más de años. Y no había cura, era todo experimental. Entonces tenías inmunosupresores, tenías vasodilatantes, tenías blood dilutants, tenías temas para el estómago, tenías luego la quimioterapia, había una cantidad de tratamiento y entre todo eso el espíritu humano de aquí no voy para ningún lado. Cada 3 meses me cambian el medicamento y nada está mejorando, todo está yéndose para la bestia y yo soy simplemente un laboratorio. Y hubo un momento en donde yo le dije a mi mamá, yo prefiero vivir 1 o 2 años más feliz, normal, como un niño normal, que seguir sufriendo, probando experimentos, igual muriéndome. O sea, yo desde niño yo era práctico. Yo no lo dije con un llanto, con una lágrima en la cara o sufrimiento. No, yo le dije, este me parece más lógico. Eras estoico desde peladito, claro. Sí, obviamente, mi mamá... Devastada. Sí. Y eso lo dije, estando en Panamá. Mi mamá estaba sembrada en la cama porque se había quebrado la espalda. Estaba 6 meses en la cama que no podía moverse. Y yo se lo dije bajo esa condición. Y mi papá nada más viene donde mí después y me dice llorando, please no le digas ese tipo de cosas a tu mamá en estos momentos. ¿Cuál fue la resolución del tema? Porque estabas en... Todo fue experimental. De la nada ¿Qué te curó? Los inmunosupresores, nadie sabe todavía exactamente. Porque no saben si fue una combinación de todo lo que se hizo, si fue algo en particular. Porque el momento donde las cosas comenzaron a mejorar, entonces dijeron, no cambien nada, no toquen nada. Y entre todo eso, corticoides
Y los corticoides que yo tomaba, yo pesaba a los 12 años para mi bar mitzvah. Yo pesaba lo mismo que yo peso hoy en día. Con 34 años. Ajá, exacto. Entonces yo era una bolita, no me desarrollaba, no crecía. Todos mis amigos ¿Te ya hicieron estaban bullying? creciendo, bastante, hasta mi propio hermano. Obvio, a esa edad todos los niños, y entonces las fotos de bar mitzvah. Yo tengo un hermano mellizo, entonces yo obviamente toda la vida me comparaba, eso es algo que hacen todos los mellizos. Y aquí no había comparación. Él me llevaba 3 cabezas. Yo hablaba como niño, como él ya estaba teniendo la voz gruesa, el resto de los niños del salón también. Entonces, como me reintegro en Panamá, regreso de Londres, por casi que tener una vida normal, iba a la escuela en las mañanas, regresaba a mediodía a la casa. Y entonces yo no podía jugar fútbol, yo no podía hacer cosas de contacto. En los disco parties, pues ya yo estaba tímido, ya yo estaba introvertido, yo tenía pena, la gente me miraba, entonces yo nunca aprendí a bailar, por eso que hoy en día no bailo. Saludos a Yuri. Como en el video. Exactamente. Y en muchas formas, dentro de mí, hoy en día yo sigo siendo esa persona introvertida. Yo crecí con el Nintendo siendo mi mejor amigo. Las computadoras. Y por ahí entonces te das cuenta de dónde sale entonces la Tu tecnología. pasión por la tecnología. Sí. Hablando había un Nintendo 64 en el Cancer World y lo jugábamos con Mario Kart. Y ya yo estaba tan desensitized de la situación. Todos los pacientes ahí, todos los niños, estábamos tan desensitized que era normal cuando yo me recuerdo, yo hice una sugerencia que vas a jugar Smash Brothers cuando sale. Y me dice, quisiera, pero yo no sé si voy a estar aquí cuando sale. Y entonces ahí comencé, y cualquier otra persona se le parte el corazón. Y nosotros los niños comenzamos y que, no, aguanta. Vamos a hablar con tu doctor para ver si te pueden dar este medicamento que me están dando a mí y te dan como 2 o 3 meses más por lo menos, porque ahí va a salir en tal mes. Dude, o sea, hasta cierto punto también la inocencia del niño. Eso fue impactante. Sí. Y los olores. Hay una cosa en particular en la vida, que olor te revive memorias. Y hay un olor en particular, ahora que te estoy hablando de esto, hay un olor en particular que tenían, disque The Cancer Ward, que era, disque, chucha, hasta el día de hoy, nada más me recuerdo lo traumante que era. Si yo vuelvo a leer eso, y una de las cosas que quiero hacer como yo pueda salir de Panamá es, yo quiero ir a Londres, a mi hospital, a Great Ormond Street Hospital, y yo quiero ir al Cancer Ward. Como que para conectar de donde he venido a donde estoy hoy en día, que si tú contrastas eso con dónde estás y lo que te ha tocado, es como que, wow, un mundo diferente. Es un viaje. Sí, es un viaje. Y no hay nada peor en la vida que los problemas de salud. No hay nada peor. Yo he estado en la cárcel, papá, te lo digo. Un problema de salud, ¿a quién vas a culpar por eso? Ahí no hay ningún político que le eche la culpa, ni un fiscal, ni un juez. Tal cual. Ese es tú con el man que le estás pidiendo que te salve la vida también. Entonces eso para mí me dio la fuerza y el carácter para enfrentar lo que me tocó después, que tampoco fue fácil, pero yo creo que si le hubiera tocado a cualquier otro de mis hermanos, no creo que lo hubieran afrontado de la misma forma y no creo que hubieran estado enteros después. Que me considero estar entero, enteramente loco hasta cierto punto, pero bien, funcional. Ya sabemos un poquito de tu relación con tu mamá, tu dinámica, pero ¿qué me puedes decir con tu papá? Porque tu papá y sus temas Sí. eventualmente impactaron de alguna manera. Sí. Sus dinámicas se heredaron a ti. Sí. Y eso es algo que vamos a hablar más adelante, pero de infancia, ¿cómo fue tu relación con él? ¿Qué heredaste de él? ¿En qué cosas compaginaban y en cuáles no? Háblame un poquito de Aarón. Yo heredé sus uñas. Es un joke que tenemos en la familia, que yo soy el único que tiene las uñas de mi papá porque son raras. y también da risa porque a mi hermano mellizo le decían el seguro. A mi hermano le decían el seguro porque cuando nacen estos mellos, uno era ojiazul, fulito, blanquito, y decían, Ronnie, mi hermano, te metieron el gol. Ah, pero tienes un seguro, que es el otro. Ese se parece a ti, así que no es gol.
Él era, siempre me lo recuerdo como una persona muy estricta, no divertida, sino estricta. Buena y nunca me faltó nada. ¿Cómo se dice eso cuando uno? Espléndido. Proveedor, No espléndido. solamente proveedor, espléndido. Generoso. Súper generoso, pero de un carácter muy fuerte. Yo era de un carácter muy débil. Yo era súper sensitive y a mí no me gustaba que me gritaran, me intimidaba, yo lloraba muy fácil. Y, y para mí que creciendo, mi papá jugó un rol diferente, o mi necesidad por mi padre vino más tarde en mi vida, en la universidad, cuando yo buscaba ya volver a una persona independiente. Cómo, cómo soy un hombre en esta vida? ¿Qué significa ser un hombre en esta vida? ¿Cómo uno trata a una mujer? ¿Cómo uno trata a un jefe en un trabajo? Cosas un poco más de ser una persona independiente en la vida. Ahí es donde mi papá comienza a figurar y existir de una manera más activa. Sin duda que la cosa que más afectó fue todo el problema legal que yo he sufrido. Es porque quisieron joder a mi papá y entonces jodieron a mí para llegarle a él, para llegarle entonces a su cuñado, que es Ricardo Martinelli. Y esa es la historia. Yo nunca le resentí absolutamente nada porque yo entendí que esto era una hijueputada lo que estaban haciendo. Y lo que eso hizo realmente es que me hizo más cerca. Me dio la cercanía de mi papá que nunca tuve. Porque ellos, a mi criterio, ellos pensaban que iban a dividir y destruir la familia. Y lo que hicieron fue lo opuesto. Porque con mi papá hoy en día, yo jugaba ajedrez. Y no hablo de ese juego. El ajedrez de la vida política de este país. Económica, entender quién es quién, cómo se mueve el motor socioeconómico de este país, sociopolítico, incluso entender cómo funcionan las cosas. Y yo te diría que, nuevamente, yo no cambiaría nada, porque gracias a todo esto, yo hoy en día tengo un entendimiento y también tengo el respeto y la admiración de mi papá, que yo creo que nunca tuve. Entonces, yo, a pesar de todo, hoy en día mi relación con ambos padres es más fuerte que lo que era antes, que creciendo. Cada uno tuvo un rol puntual en mi vida, en donde fueron uno más necesitado que otro. Para una cosa más y para otra cosa más el otro. Y no siento más que agradecimiento, porque gracias a lo que sea que pasó, bueno o malo, yo estoy hoy donde estoy, sé lo que sé y soy como soy. Que si soy una persona íntegra, con valores, con principios, valiente y eso y toda esa cosa, eso es producto de esos dos manes que, bueno, no supieron mantener un matrimonio, pero sí supieron tener hijos. Entonces, yo trabajo en la misma oficina que mi papá. Antes yo no quería ni siquiera estar en Panamá, porque yo no quería tener que convivir todos los días o ver a mi papá. Por el tema del divorcio. Bueno, simplemente porque yo no me veía ojo a ojo con él. Yo no tenía mucho en común. Era más de tu mamá. Sí. Y realmente yo no era un man que le gustaba Panamá ni nada de eso. Entonces, hoy en día es otra cosa. Al punto que yo todos los días lo llamo, todos los días nos vemos en la oficina, echamos cuento y todo eso, y tenemos una relación única. O sea, mi relación con él no es la misma que la de él con mi hermano, y cada uno tiene su relación con mi papá, y muy saludable, a pesar de todo. Y yo creo que eso es como mérito a ellos, porque supieron criar hijos, a pesar... Yo les digo, ustedes son terribles, terrible pareja, pero excelentes progenitores. Son, a mí, kudos. Súper. A ti te cambió la vida en el 2015. Te cambió. Sí. O sea, es otro cambio de vida, porque claramente has tenido varios grandes momentos en tu vida. Pero antes de hablar en ese periodo, quiero hablar un poquitito de la previa, para entender un poquito cómo llegaste ahí, Mayer. Obviamente 18, 17, 18, 19 años, estás en esa etapa de que ya entendiendo que tienes un background, de que
por culpa de tu condición, estuviste encerrado y te hiciste, Poco. te hiciste Sí. de tu mejor amigo, la tecnología, los videojuegos, ¿verdad? Es bastante fácil entender que escogiste una carrera que tiene que ver con tech o esa era tu intención, esa dirección profesional. Háblame un poquito de qué estudiaste y cómo llegaste al punto donde creaste Cryptex. Quiero saber para hacer la previa. Ya, sabes que yo en verdad no estudié tecnología. Perfecto. Yo estudié finanzas y economía. Toda la vida he sido emprendedor. Desde niño, yo manzanillaba a mi papá para que me llevara a comprar pastillas a GDP para venderlas a doble el precio en la competencia de equitación de mi hermana. Porque yo sabía que yo les daba lástima a las amigas de mi hermana y ellas me compraban. Y a mí me valía bestia. Yo, chinito todo barato, me llamaba yo en la escuela. Yo compraba, yo vendía. Yo tenía eso en la sangre. Yo quería ser empresario, yo quería hacer dinero, yo quería... Make profit. Ya, me gustaba desde niño. Y luego entonces estudié finanzas y economía. Y cuando estudié economía es que yo desperté conciencia política realmente. Ahí es como comencé a entender un momentito. La política y las finanzas se juntan en algo que se llama economía. Y eso es científico, ahí es donde esa es la parte científica, o sea, matemática de esa coyuntura. Es donde se entiende y se define y no está up for discussion ni nada de eso. ¿De cómo impacta el dinero en la vida de la gente? Sí. Sí. Y entonces, estando estudiando mi maestría, yo me gradué de mi undergrad y luego hago mi maestría de una vez. ¿En dónde en la haces? finanzas. Mi undergrad empecé en Inglaterra. Luego, crisis existencial. Aquí he sufrido demasiado. No me puedo quedar aquí. Me vine a Panamá. Me sentí fracasado porque fui el único de mi familia, de mi salón, que se regresó a la universidad. Y encontré un programa de negocios en Italia, en Roma. Entonces me fui a American University of Rome. Tampoco me sentía a gusto y yo decía, yo soy una persona que no encaja en ningún lado. Y terminé transfiriéndome a Washington, American University en Washington, D.C., donde realmente ahí comienzo a despegar y encontrar confianza en mí mismo, comenzar a generar valor por mí mismo, mi capacidad intelectual, social, incluso como varón con las mujeres. Literalmente yo no sabía hablarle a una mujer. Yo era una persona muy inseguro. Y Washington fue lo que me cambió la vida para bien. Ahí comienzo a estudiar entonces mi undergrad. Y mis finanzas. Y estando haciendo mis finanzas, a mí se me ocurre la idea de que yo quiero hacer un app que sea como BBM, como BlackBerry Messenger, pero que funcione en todos los celulares. Esto es 2011, 2010. Ese fue un drop de cédula brutal. Poco porque en ese momento o tú tenías iPhone o tú tenías BlackBerry. Yo tenía un BlackBerry para hablar con mi gente de Panamá y un iPhone que era mi día a día de Estados Unidos. Y tú no podías usar BBM en iPhone. Y una vez me pasó que entraron a mi casa a robar aquí en Panamá. Y yo estaba visitando a mi mamá. Y me agarraron, me amordazaron, todo. Se llevaron mi celular y yo quedé sin contactos para poder comunicarme. Porque se llevaron el BlackBerry, no el iPhone. La gente quería robar BlackBerry porque no sabía que coño era un iPhone. Y yo tenía este iPhone y yo no podía llamar a nadie porque no podía escribirle a nadie porque nadie tenía... Entonces, ya me entiende. So, yo digo, voy a crear un app que me permita hablar desde BlackBerry a Android, de Android a iPhone y viceversa. Este app se llamaba Jiggle. Y fue mi primera estrella. Le pedí plata a mi tío para que invierta en mi... Hiciste un family fund. Friends, Family and Fools se llama. Triple F. Sí, and Fools. Y a veces el Fools es everyone in between and before. Y entonces mi tío que siempre me ha apoyado, él me dijo, dale pues, hazlo. Y me estrellé. El app sí funcionaba, pero para BlackBerry no funcionaba nada bien. ¿Tenías qué edad en ese momento? Yo tenía 22 años. Ese fue tu primer emprendimiento tecnológico oficial. Sí. O sea, disque serio, no disque de kid, de hombre ya. Sí, no, y Simón me hizo el soundbite de cuando te entraba un chat. Él lo tiene por ahí.
el sonido era custom. Cuando enviabas, cuando recibías la notificación, todo. Y yo seguía haciendo Jiggle. Luego entré en una incubadora en Miami. Y esto fue como 2013. Entro a una incubadora en Miami con la idea de Jiggle. Y ellos me hacen un advisory y me dicen, llévalo en una dirección más popular. En ese momento Snapchat comienza a pegar. Esta idea de que tú puedes compartir fotos que desaparecen. All right? Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos eso pero con mensajes? Vamos a hacer un rebranding, un renaming. Hey, ahora se llama Hash. Y eran mensajes que desaparecían. Y entonces viene la directora del programa donde mí y me dice, mira, yo tengo una reunión, aunque no lo creas, en Panamá. Porque ellos están buscando una solución de tecnología. ¿El gobierno? Sí, era gobierno. Yo no sabía que era gobierno, pero me dice, es en Panamá, acompáñame. Y yo la acompaño a esta reunión, me llevan a la IG y me explican que necesitan una solución. Le han pedido a BlackBerry crear una versión de BlackBerry solo para el estado de Panamá. Y it's a no-go. Que desarrollarlos ellos in-house no tienen la capacidad y la asignaron a la incubadora si conocían. Y me presentan a mí. Entonces, de la nada, me fui a Miami para regresar a Panamá. Y me dicen si yo podía hacer una versión encriptada de eso. Y yo digo, dale, con mucho gusto, yo creo que sí. En ese momento, el cifrado de mensajes no existía en los chats de mensajería. Como hoy lo tenemos en WhatsApp, Hoy por en ejemplo. día lo tomamos por sentado. O sea, todo está cifrado, que significa que si alguien intercepta el mensaje, no se puede leer. Hoy en día tú mandas un email y los emails son como, básicamente, técnicamente, un email es como un Word file que se transmite y desnudo. Y así mismo eran los mensajes. Y ellos tuvieron un tema de intercepción dentro del gobierno. No sabían cómo, pero hasta tuvieron que dejar de usar BBM. En fin, yo desarrollo Cryptext como una solución de mensajería segura empresarial para empresas y yo me di cuenta que había una necesidad, especialmente en el mundo de no solo de gobierno, pero de salud en Estados Unidos. Las dos industrias más grandes de tecnología en Estados Unidos. Fintech and health, right? It's actually healthcare es la más. La más una. Y después viene gobierno. Entonces, la razón es porque hay tanta regulación sobre privacidad que la manera en la cual tú intercambias los datos del paciente o información del paciente o lo que sea, tiene que ser lo que se llama HIPAA compliant. Y para que sea HIPAA compliant tenía que ser cifrado. Entonces yo, sin darme cuenta, yo había creado una solución para la industria más grande, las dos industrias más grandes de Estados Unidos. De ahí me muevo a Nueva York. Yo inicio una contratación con el Estado de Panamá para 100 usuarios y un año de licenciamiento. Esto es en el 2014. Esto ya es 2014. Y luego ahí me mudo a New York. Comienzo a botarla. Entro a TechCrunch Disrupt, el evento de startups más grande de Estados Unidos, de todo Silicon Valley y del East Coast por lo menos. We start getting all these leads y comienzan a decirnos las empresas que man, nos encanta esto, quisiéramos también para email. Entonces hicimos una versión de Cryptext que funcionaba en tu Gmail y hacía que tú podías, uno, saber cuándo te leían tus mensajes, dos, podías cifrarlos y tres, podías retractarlo. Y borrarlo. Sí, algo que no puedes hacer ni siquiera hoy en día. Y eso nos aterrizó un funding round de $500,000. Levantamos capital allá. Estábamos súper contentos. En Panamá, en paralelo, el gobierno había empezado a usar el software que le contratamos y todo estaba volando. Yo digo, chuchi, esto no se puede poner mejor. Pues se puso mejor. Termina contactándonos Business Insider y nos dicen, nos encanta esta idea, queremos ponerla en la primera plana de Business Insider. Y digo, ¿what? Y ahí sale el artículo y nos toman una foto a mí y a mi socio de Ecuador en las calles de Nueva York. Y eso para mí fue lo más épico del mundo. El CEO de T-Mobile comenzó a publicar acerca de Cryptext.
yo dije, wow, this is what it feels like. Viviendo el sueño. Sí, viviendo el sueño americano, así literalmente, que vino de Panamá y no sé qué. Y Hasta este momento no tuviste, nadie intercedió por ti para llevarte a ese lugar. Eso fue un escalonamiento de logros hechos por ti mismo. sí, en muchas formas fue incluso en contra de la voluntad y los deseos de mi familia. Ellos me querían en Panamá. Ellos me querían en Panamá. Y yo estaba por ahí chasing unicorns en Estados Unidos. $1 billion unicorns. Yeah, that's what I wanted. That's what I always wanted. Entonces, ya en el 2015, yo amanezco de Año Nuevo aquí en Panamá y sale un artículo en la prensa, dice que abren investigación, Mayer Mirachi, software Cryptex, no está ni bien escrito, todavía no lo escribe bien. Y yo dije, chucha, que esta vaina me da risa, porque no tenía ni pies ni cabeza. Decía que no habíamos entregado, pero a diferencia de un lápiz, si yo te vendo un lápiz y ahora tú tienes el lápiz, yo ya no tengo el lápiz para comprobar que yo tendré el lápiz, porque tú tienes el lápiz. Esto es software, esto todo se traza, todo es trazable, todo es medible. Y tú por eso no le diste importancia. Tú dijiste, cuando yo tenga que comprobar... Claro, no, bueno, y así se hizo, se comprobó, se mandó las pruebas y aquí están las capturas y aquí, de hecho, aquí está funcionando y yo te lo puedo mostrar. Mira, este man está comunicándose con alguien, no te puedo decir quién es porque el programa está cifrado, pero hay actividad y si no existiera, entonces, si no se hubiera entregado, no hubiera habido esta actividad. Al punto que el propio querellante tenía su cuenta de Cryptex y había mandado mensajes con Cryptex. Eso fue chistoso. Sí, y después de todo eso, yo traté de que él... Yo lo busqué al director de la AIG, era Irving Holman. Y yo lo busqué en virtud de que el contrato ya iba a cumplir un año. ¿Les interesa una renovación? De hecho, no, 5 pasos para atrás, no. De hecho, y está en los correos. Eso está en los correos. Yo le dije, a pesar de que viene la renovación, yo no quiero hablar de eso, yo quiero entender por qué se ha dejado de usar. Porque desde que cambiaron del director de la AIG, dejaron de usar el software. Y resulta que eso fue todo parte de la manipulación para decir que nunca se entregó. Y él se quiso hacer el bobo, pero él mismo tenía su cuenta. Entonces, sí, así empieza todo. Entonces, él no me respondía a los correos. O sea, yo como contratista, ya yo no tenía nada que hacer. Yo había entregado lo mío, a mí me habían pagado, todo estaba refrendado, todo pasó visto bueno, Contraloría, todo bien. Pero yo lo estaba persiguiendo. Y típicamente es el gobierno el que persigue al contratista para que le rinda el servicio o una garantía o lo que sea. Pero no, yo lo tenía que perseguir a él. Me ignoraba, no respondía a los correos, chifiaba y luego entonces, coge tu demanda. Y él fue querellante. A diferencia del resto de los casos que se abrieron en ese gobierno, el gobierno de Juan Carlos Varela, todos los casos se abrieron por oficio. El Ministerio Público por oficio decide investigar tal hecho. Okay. Este caso se radica por una querella que presenta el director de la AIG. Él fue el único que dijo, yo personalmente apuesto que ese man es culpable. Porque eso es lo que significa una querella. Tú puedes poner una demanda, pero cuando tú querellas, es como que, es casi como cuando tú apuestas la casa y tú dices, entonces te toman en serio y dices, chucha, entonces hay que abrir la investigación. Entonces la querella inicia ¿De esta querella tú te entraste a través del periódico o te llegó una citación? Del periódico. En esos tiempos el periódico era parte del modus operandi que cargaba el gobierno de Varela y el Consejo de Seguridad, que es una directiva dentro de la presidencia. Y este caso nace en el Consejo de Seguridad de la presidencia de Juan Carlos Varela. Yo quisiera decir que eso es lo que yo pienso, pero lastimosamente ya se volvió un hecho porque Saltarín, el ex abogado de Varela,
era era un abogado que en paz descanse, que contrató el Consejo de Seguridad de Presidencia para investigar todos los casos que ellos podrían mandar al Ministerio Público para crearles procesos a los ex gobernantes y sus relacionados. Entre ellos, Saltarín presenta un invoice para que le paguen sus servicios honorarios. En el invoice dice investigación caso Cryptex. O sea, literalmente desde presidencia, por eso se habla de una procuraduría paralela, porque desde presidencia se estaba haciendo el trabajo que le compete y solo le compete a la Procuraduría y el Ministerio Público. Y esto fue una increíble investigación que reveló Adelita Coriat en La Estrella. Eso fue como en el 2018, 2017, 2018, y no pasó nada. Y no ha pasado nada, totalmente ilegal, y no ha pasado nada. Y de hecho, el caso por la cual ese caso terminó cayéndose y a él no le ha pasado nada. Y a pesar de que eso fue una querella, técnicamente, legalmente, a mí me compete contrademandarlo personalmente a él, porque él personalmente querelló. Y a nivel estratégico es estúpido. ¿Por qué no puede salir todavía del país? Porque, sobre pretexto, ellos sabían que no tenían caso. Entonces ellos dijeron, vamos a joderle un poquito más, vamos a abrirle un segundo caso del mismo hecho y vamos a aludir a que también como esos dineros fueron mal habidos porque el contrato no se entregó, entonces cualquier uso que le dio a ese dinero es considerado un lavado, porque los dineros son ilegales porque el contrato fue ilegal, porque no se entregó. O sea, que técnicamente significa que si tú demuestras que el contrato fue legal, que sí ya se demostró, entonces no puede existir el lavado, porque el dinero es del Estado, no es dinero de la droga. Entonces no debe existir lavado, por ende el caso se debe caer. Esa es la lógica. En la práctica, han pasado más de 2 años desde que se cayó mi caso, en el 2021, y yo sigo aquí. Maybe mañana la juez dicte sobreseimiento porque decide que no hay causa penal, pero yo he demostrado que aquí no hay. Yo todavía tengo otro caso, porque dijeron que es lavado. Y esto es lo chistoso. O sea, yo aprendí mucho, yo puedo ser un abogado hoy en día. No creo que sería abogado, pero puedo ser consultor de leyes penal. Cuando a ti te abren un caso, es a la fiscalía a quien le compete comprobar el crimen, el delito. Entonces ellos tienen que generar las pruebas, ellos tienen. The burden is on them. Ok. Pero hay una excepción. ¿Ok? Todo el mundo es inocente hasta que se compruebe ser culpable. Pero hay una excepción. Porque si el cargo es lavado, entonces el imputado, the defendant, es quien tiene que demostrar que sus finanzas están limpias. ¡Epa! Exacto. Entonces, es como que, de hecho, hasta es anticonstitucional. Y entonces, y hay muchas otras formas en las cuales el sistema legal está en contra del defendiente, del imputado. Y de su presunción de inocencia. Sí, por ejemplo, si mañana la juez dicta sobreseimiento, y puede ser mañana, aquí tú y yo estamos hablando y puede que lo que haya sido una saga de 8 años acabe mañana. Si ella dicta sobreseimiento, la fiscal puede apelar y no hay sobreseimiento hasta que se resuelva en apelación. Pero ojo, si ella en vez de dictar sobreseimiento me llama a juicio, yo no puedo apelar. Así es. Hay muchas maneras así en la cual la fiscalía y el Ministerio Público tienen mayores privilegios y derechos que la defensa. Entonces, y no hay cómo no conectar todo el tema jurídico y legal de este país con lo político. De desconectar. De desconectar. De no, sí. Porque ciertamente el caso Mayer Mizrachi es un caso político. Porque aquí no hay, y ya es claro, o sea, 99% de la gente que tú le preguntas, a los abogados, tú le preguntas y dice, eso no es caso, eso es político, y es que mentira, ¿no? Entonces, tu afirmación es que la génesis de todo esto es tu relación con tu papá. Que sí. Es
brother-in-law, cuñado del expresidente co- Ricardo Martinelli. Correcto. De ahí es todo. Y ellos, tu afirmación es, el gobierno de Juan Carlos Varela hizo un barrido de ver a cuánta gente Sí. allegada a este señor, porque tienen una vendetta contra Sí. este señor. Es un tema muy personal entre ellos. Sí. Entonces, eres como un colateral. Es colateral. Ok, pero a mí lo que me interesa saber, y yo creo que esto es importante porque es una etapa que te marca a ti como persona, Mayres, fuera de la jerga legal, de todo Sí. el enredo político y de corte y de abogados, es ¿por qué tú te vas de Panamá? Sí. ¿Ok? ¿Y cómo te impacta a ti eso en el 2015? Échanos Sí. esa historia. Bueno, vamos a regresar a mi niñez. Yo no crecí en Panamá. Por razones que sean, yo fui mucho más expuesto al resto del mundo que a mi propio país natal. Y primero fue por razones de salud. Desde los 9 años hasta los 17 años yo no viví en Panamá. Luego llegué a la universidad. Y después de la universidad hubo una época, un limbo de un año en donde yo vine a Panamá, trabajé en la banca y yo dije, no me hallo. Y me regresé para Estados Unidos, donde aterricé primero en Miami, luego de Miami fui a Nueva York y yo viví en Nueva York. Yo tenía una visa de inversionista, o sea, una visa de estas que te puedes quedar en Estados Unidos por años. Mi intención, yo nunca he vivido hasta que me forzaron en Panamá. Entonces, de hecho, este es el mayor periodo de mi vida que me he quedado en Panamá. Y si a mí me levantan la medida cautelar mañana, yo no me voy. Ha cambiado. Porque aunque ellos no lo crean, ya yo no estoy aquí porque ellos me forzan a estar, sino porque ellos están atrapados aquí conmigo. Porque me encantó. Me encantó. Y la gente me encantó. Y le encontré el sabor, le encontré lo positivo a pesar de que estamos en un infierno que se llama Panamá y todos son diablos. Todos somos diablos en este infierno. Pero adivina qué, hay cosas buenas y se pueden mejorar. Y yo he encontrado en poder conectar con gente y ver esa empatía que la gente compartió conmigo. Eso puede ser quizás lo que más me llenó o me curó el resentimiento que yo tenía con Panamá. A mí no me gustaba Panamá. Yo sentía que Panamá era un lugar donde yo crecí con mucho sufrimiento porque que si social, con los niños de la escuela que me molestaban, que si me miraban en la calle porque era gordo, que no me encontraron. Una psicóloga me dijo que yo tengo un resentimiento porque en Panamá no me encontraron lo que tenía. I don't know if that's true, yo no sé, pero sea lo que sea, hoy en día yo no tengo eso. Hoy en día yo siento que estoy en un lugar donde yo puedo causar un impacto, hacer lo que yo quiero, y no de forma, no con libertinaje, sino si yo quiero hacer algo ambicioso, bonito, no tengo que irme a Estados Unidos a hacerlo, lo puedo hacer de Panamá. Y quizás aquí te la aprecian más incluso. El impacto que causas es más allá que simplemente crecer económicamente, sino le puedes resolver un problema real a gente real que necesita que sus problemas reales. Parece que tienes una sensibilidad emocional con el país que antes, un lazo que no Sí. existía antes, ya lo tienes. Sí. Pero, ¿por qué te fuiste a Cartagena? Quiero saber. No, yo iba a Año Nuevo. Ok. ¿Y tú sabías que tenías el problema? ¿No, No, pensaste no. que iba a ser un issue? Sí, para nada, porque a mí me habían emitido mi visa de Estados Unidos no 2 meses antes. Ok. Yo sabía que si yo iba a Panamá, a mí me metían preso. Porque ese era el modus operandi que habían ejercido con todo el mundo. Con todo el mundo. Tú estabas viviendo en Estados Unidos. Yo vivía en Estados Unidos. Yo no es que me fui o me escapé de Panamá. Yo nunca estuve. Y los récords migratorios trataron de decir eso y eso se les cayó. No pudieron usar ese argumento porque los récords migratorios lo demostraban que yo no vivía en Panamá. Jamás. Yo me fui a Cartagena porque yo fui a Año Nuevo. Entonces mis amigos se fueron. Ahí fuimos amigos, unos que vivían en Miami, otros que vivían en Panamá, otros que vivían en Israel. Y nos encontramos todos, el plan era encontrarse en Cartagena. Ya. Tú no tenías idea que había un Para nada. pedido de la Interpol No. para agarrarte. No, para nada. En tu cabeza, tú que mis abogados están lidiando con esto se va a solucionar. 100%. ¿Qué era lo que estaba pasando en tu cabeza? Sí, mi abogado me dio luz verde para ir. Y yo dije, todo está bien porque no hay o sea, el miedo a que algo pase
es provocado porque esas cosas las ves en películas, pero eso nada más pasa en películas. Y luego me pasó a mí. No Bueno, quiero reírme. Creo que, no creo se que vale, yo me río. es que es bien kafkiano, ¿me Es entiendes? Focop. Es Focop. A mí, tú piensas que a ti no te va a pasar porque lo viste en una película, pero eso no va a y de la nada lo estás viviendo. Échame el relato de Cartagena. ¿Cómo fue? ¿Qué estabas haciendo con tus panas? Nada. Y cuéntame No, la es que yo, película. yo solamente llegué porque en el aeropuerto me arrestaron. Ok. Yo no pude llegar. a Cartagena. Ok, cuéntame desde el avión camino a Cartagena, ¿qué iba en tu mente? Nada. Échame la, Yo tengo, échame la yo tengo cinta. una selfie aquí en el avión, en el baño del avión. Me la pasas. O sea, nada, yo de lo más normal, tranquilo, esperando la fila de inmigración y yo aquí dije, "Ya, este man se está demorando un rato, bro, qué bobo, siempre me toca a mí el manzanillo que tiene un problema de visa, que no sé qué". Y después de 20 minutos el man pasa y yo dije que yo nada más ahí dije, esperando, y que chucha, me tocó el man que alentó al otro, debe ser que este man es el lentón, no era el tipo. El tipo me dice, hay una alerta roja en su nombre. Y yo, ¿eso qué es? Yo no sabía. Eso es una alerta roja de Interpol para su captura. Esto era, dije, 2 días después del Chapo. Eso no es lo que tenía el Chapo. Y me dice, sí, señor, ya de aquí en adelante, agarra sus cosas, agarra todos mis pasaportes, le estaré traspasando a usted a la merced de un oficial de la Interpol que lo está esperando. Ok. La cara se me puso fría. La sangre se bajó de mi cara. Yo la sentía fría, ¿ok? Yo no podía creer lo que estaba pasando. Yo no lo podía creer. Como algo que empezó como un alegato de que el app nunca lo instalaron cuando está instalado y lo usaron. Tú vas al Interpol y estás preso. Te llevaron a ¿Cómo un es cuarto. posible? ¿Qué pasó? Me Cuéntame. llevaron a un cuarto. Yo pedí ir al baño, me quitaron todo, el celular, la maleta. Lo que ellos no se dieron cuenta es que yo siempre he tenido 2 celulares conmigo, porque uno es Android y otro es iPhone. Yo necesito testear mis apps en ambos sistemas operativos. Entonces yo me metí al baño, yo llamé a mi papá en ese instante, no a mi mamá, a mi papá. Uno, porque mi mamá se iba a emputar. Mi mamá no quería que yo viajara, porque ella tenía un bad feeling. Y ella me lo dijo, man, vámonos a esquiar a ver, yo te llevo. No me gusta que hagas ni un movimiento, no sé. Y yo no la metí en los temas legales, porque mi papá realmente estaba manejando, mi papá estaba realmente asesorándome y manejando el tema del problema legal. Entonces, yo llamé a mi papá y le dije a mi papá lo que está pasando. Él en ese momento estaba en Miami, porque yo había comido con él, cenado con él la noche anterior. ¿Sí? Y yo le tengo que preguntar, pero tipo, obviamente se quería morir. Esto es en el baño que tú Esto pediste es un permiso baño. para irte al baño. Sí, Llamaste a tu papá. Sí. Papá, me tienen en el aeropuerto en Cartagena. sí, me tienen preso en Cartagena. Dice que estoy preso por Interpol, que tiene una alerta roja. Fue Focop. De hecho, en ese momento yo tenía una novia que estaba en Cartagena y su familia me vino a ver y fue un tema, fue bien difícil. Porque por un lado sentía pena. Una de las cosas que más sentía era como pena, porque ¿cómo le explicas a alguien que tú eres inocente sin sonar culpable? Porque eso solo lo dicen la gente culpable. Y luego lo aprendí en la cárcel. Porque en la cárcel todo el mundo es inocente. ¿Cuánto tiempo estuviste retenido en Cartagena? ¿Cómo fue No, el traslado? Fue una noche en Cartagena. Dormí como en una cárcel así, que tiempo, tipo el cuartel de San Francisco. ¿Okay? Me metieron ahí, no me dieron nada. Y entonces, siguiente día me montaron un vuelo comercial a Bogotá. ¿En el vuelo ibas esposado? Sí. Iba esposado. Como con Air. Sí, me pusieron en la parte de atrás. Sí, menos que los músculos y el pelo largo pretty. Exacto, y los tatuajes. Sí, bueno. Sí. Te sentaron al lado de un oficial, Sí. te llevaban esposado. Sí, ¿cómo era vestido esto? de civil.
Y cuando llego a Bogotá, me recuerdo que les pedí si me podía cambiar de camiseta. Me dejaron, fui al baño antes de que saliera. Y salgo, cámaras, video, reporteros. ¿Haya la bestia Kim Kardashian está detrás mío o qué? No, era yo. Era yo. Todo era yo. Él era para mí. Y vi a un amigo mío, Homer. Yo no podía creer qué hace Homer aquí. Yo me iba a encontrar con Homer en Cartagena. Homer llegaba ese día. Supongo que él está en el aeropuerto esperando un vuelo de conexión. Y yo no había hablado con nadie. Yo no podía hablar con nadie. Entonces en la nada veo a Homer. Y Homer nada más me dice, Mayer, ¿qué está pasando? ¿Quieres que llame a tu hermano? Y yo no me recuerdo qué le respondí. Y ahí la famosa foto de yo esposado saliendo de un aeropuerto en Colombia. De ahí me meten en como que un minibús. Me sientan siempre en la parte de atrás y siempre acompañado de 2 oficiales. Y fingerprints, me llevan a un lugar donde me hacen los fingerprints. Sí, te indexaron, ¿no? Sí. Entraste oficialmente como en un el criminal sistema, en el sí. sistema. Sí. En este momento, ¿todavía no habías tenido derecho a hacer una llamada? No. La Interpol en ni un momento, hasta No. previo a indexarte, te dio chance Nada. de hablar con un abogado, No. con un familiar. No. Y eso es legal. Probablemente no, pero no es lo peor que ha pasado en Colombia. Colombia fue quizás lo mejor que le pudo haber pasado a Varela y el plan con Mayer, porque Colombia es un país que se presta para la merced de lo que quiera ejercer quien sea más. Y resulta que el presidente Santos, en ese entonces de Colombia, era ex roommate de Varela, son mejores amigos, le hizo el mandado. Había una razón por la cual nunca me capturaron en Estados Unidos, porque no es la obligación del país de capturarte, es la discreción. Y ellos estudian cada caso, y ellos vieron eso, y con todo eso me dieron mi visa, y todo incluso. Me dieron mi visa. No solamente me dieron mi visa. Y ellos sabían que ahí no había caso, y no se iban a meter en eso. Fast forward. Paréntesis, y luego regresamos a la cárcel, pero yo salgo de la cárcel, y creo que 3 meses después, la Interpol nos notifica, ups, disculpen, tenías razón. Esa alerta de Interpol nunca debió haber pasado porque no constituía las razones necesarias para poder crearse El criterio. Es que ellos habían dicho que yo estaba imputado por cargos. A mí no me habían imputado, a mí no me habían formulado ningún cargo de nada. Yo estaba siendo investigado y eso no es suficiente para una orden de Interpol. Pero Panamá le dio información falsa a la Interpol para crear la alerta roja. Y con Interpol le pregunta a Panamá hace caso omiso, no responde. Y frente a eso, la Interpol dijo, hemos borrado tu récord de nuestro historial. Y yo tengo esa carta. No pasó nada. No pasó nada. Fuiste a la cárcel 6 meses, récord policivo, limpio. Yo tengo un récord policivo, limpio. Y si buscan la Interpol, Mayer no pasó por aquí. Es un truco de magia. Black Mirror. Fuck, dude, imagínate tirarte al agua y salir seco. Increíble. Es bastante escandalizante y preocupante entender cómo nosotros podemos pensar que las leyes funcionan de una manera, pero al final del día depende del caso, del contexto, Sí. de cómo se ejecutan esas leyes. Previo a que tú estuvieses en Bogotá, en esa situación, en ese momento, bajando del avión, encontrando a un amigo, todavía con este episodio surrealista, ¿verdad? Esa era, a mi entendimiento, la primera vez que tú tenías un encuentro con la ley desde ese lado de la valla. Ya. Yo no sé si en algún momento habrás hecho alguna denuncia en tu vida o qué, pero con las esposas, nunca habías estado esposado, vida. nunca habías sido trasladado, nunca habías sido indexado, fotografiado ni fichado, ni mucho menos utilizado como animal de circo para el espectáculo, porque creo que eso lo describe bien, Sí. guardando las sensibilidades, ¿no? Sí, 100%. Por tu mente en Bogotá, además del miedo que estaba pasando, ¿en qué momento tú te desconectaste del miedo para decir, ok, ahora tengo que comenzar a pensar con claridad si quiero sobrevivir a este tema? Primero los sentimientos fueron primero pena, fue pena y yo sentía una pena. Yo me recuerdo cuando hablé por teléfono por primera vez con mi tío y con mi mamá, el hermano de mi mamá.
yo le pedí disculpas llorando. Fue la única vez que lloré durante todo ese periodo en la cárcel. Yo les pedí disculpas porque yo cargo el nombre de mi abuelo. Ese que llevó a 2 hermanos para adelante y creó un nombre y levantó un país entero, una economía entera y hizo tantas cosas buenas. Y yo cargaba ese nombre y yo sentía, yo dije, disculpa, le he traído una pena a la familia. Y ese fue el único momento que lloré. Y eso era lo que yo sentía al principio. Porque yo decía, si esto está pasando es porque esto es real. Yo me convencí de que el problema era yo. Simplemente que yo estaba ofuscado de ver las cosas claramente porque yo vivía un mundo surreal donde yo pensaba que yo era inocente. Y resulta que en verdad, yo soy culpable. Entonces quizás no lo veo, pero esto está pasando porque yo soy culpable. Si no, ¿Dudaste? claro, no dudé. Yo confié que yo era culpable. Porque esto no puede estar pasando. No llega hasta ese punto si no existe culpabilidad. Y no fue hasta que por el teléfono de la cárcel de Bogotá, yo estuve en 2 cárceles en Bogotá. Una fue un limbo de 3 semanas que le dicen mártires, y la otra fue ya la picota, the big one. Y no fue hasta que en el teléfono, en uno de los 5 teléfonos que habían ahí, mi hermano Mark, me ponen el recording de Juan Carlos Tapia. A mí me arrestan creo que un martes. Juan Carlos Tapia graba un miércoles, publica un jueves y un viernes me hacen el replay del video. Y este señor que nunca ha sabido de mí, ha metido la mano en el fuego para decir, en el apogeo del poder del gobierno de Varela, para decir, esto es una persecución política, esto es una patraña. Juan Carlos Tapia. Ese hombre, hermano, es para mí, cuando yo trato de ejercer objetividad e independencia crítica a nivel público, él es mi referente. Yo trato de homologarlo a él porque yo aprendí mucho gracias a eso. Porque dije, este es un hombre que nunca me ha conocido. Para todos los efectos prácticos, todo lo que olía a Martinelli era culpable. Que contrato. Encima de todo, CNN Internacional salía. Sobrino expresidente. 14 millones de dólares, decía. 14. Eran $200,000. 197,000, de hecho. Tú sabes, ya sabemos el componente político detrás del aterrizaje que tuviste en La Picota. Para los que no saben, La Picota es una gran cárcel en Bogotá, ¿correcto? Sí. Y yo lo que quiero saber un poquito es cómo fue esa experiencia. Quiero que nos lo describas de la mejor manera posible. ¿Qué fue vivirlo? ¿Cómo fueron esos 6 meses? Cuéntame alguna historia que se haya quedado en ti de allá adentro. Primero que nada, y tú me preguntaste cuáles sentimientos yo sentía, y te dije al principio el primer sentimiento era pena y remordimiento. Fue entonces cuando me transfieren del limbo de mártires a La Picota, en donde comienza el sentimiento de fight or flight. Ya aquí te están metiendo al calabozo, te están metiendo a la jungla y no te dan el cuchillo y defiéndete. El transporte, primero que nada, era un van Mercedes. No estoy hablando Mercedes pretty bonito, no. Era marca Mercedes, me recuerdo eso, pero obviamente blanco blindado. Y me esposaron a un riel que había arriba. Entonces iba sentado, esposado a un riel así, y estuve así como por 2 horas. No hay luz ni nada. Literalmente yo sentía que me estaban, que me estaban secuestrando. Porque yo no veía para afuera, no podías ver. Sin ventanas. Sin ventanas, no había ventanas, no había nada. Y entonces llego a un lugar donde desde el bus escuchaba ruido, como si fuera disque un cage fight de UFC. Okay, como si tuvieras disque una, ¿qué te digo? Como si fue... ¿Alguna vez has ido a una pelea de gallo? 100%. All right, así se sentía, pero estoy hablando, resulta que
Esto yo lo estaba oyendo como a medio kilómetro. Ya cuando, ya cuando entro a este campus, que es La Picota, hay diferentes edificios dentro de La Picota. eh, a toda la gente que estaba en ese busito la van dejando en su escuelita. Y yo digo, yo no me bajo aquí. No, usted va para el mero mero, me dicen. Yo, ¿eso qué significa? Va a lo bueno. ¿Ok? Resulta que a mí me llevan dizque, al Herón, que es dizque, the maximum security one, donde están los big guys, los thugs, los magnates, o sea, no magnates, sino los capos. Y me llevan allá y las paredes eran crema, eran todos crema, era concreto por todos lados. Y yo no sabía en ese instante, pero en ese momento yo estaba recibiendo los últimos rayos de luz en lo que yo me bajé del busito a entrar al edificio. Y yo estaba recibiendo los últimos rayos de luz que iba a recibir por 6 meses. Porque en ese instante y cada minuto antes de eso, yo viví cada instante pensando que esto se resuelve en cualquier instante, porque esto no puede estar pasando y todo es ilegal y todo está tan blanco y negro que esto ya mañana viene y me sacan de aquí. Entonces, todos los días era un irse a dormir habiéndose defraudado de que hoy no fue, pero con esperanza que, no, es que mañana va a ser, tú vas a ver, porque esto no puede ser. ¿Cómo fue el proceso de cuando entraste, tu Entonces, uniforme? cuando estoy entrando, inmediatamente, parece que tú estás en un zoológico. ¿Has ido al zoológico donde están dizque, los monos? Un bullerío, comienzan a pegar y jalar la reja. Así estaban haciendo. Y te comienzan a gritar: vea, mono, miren, miren, llegó un monito. Mono significa rubio, fulo. Vea, llegó un monito, mándemelo acá al patio 17, que no sé qué. Y el bullying empieza, las amenazaderas. Tú ni siquiera sabes en qué te has metido. Y estamos hablando de que esto tenía como 8 pisos. Y los 8 pisos, o sea, todo el mundo gritándote y fichándote y se van pasando la voz de para dónde va el fulo, se va hablando. Y llego a un limbo, un lugar, un waiting room, donde hay un poco de gente que han traído de diferentes lugares que están esperando para ser Ingresás en el ingresados. sistema, claro. Eh, y, y ahí es donde me toman la única foto que tengo con mi numerito a los Frank Sinatra y la barra de estatura detrás mío. No, primero me raparon la cabeza. Le rapan la cabeza a todo el mundo. Y ese momento fue como que... Eso es por el tema de los piojos, me imagino. Y te rapan y fue un poco traumante porque es como que estás entrando, ya te están metiendo. Sí, también es presión psicológica. Claro, Tal claro. cual. Y entonces había como que una negociación de que a qué patio me iban a meter, uno es más suave que el otro, y había un tema de manejo. Eh, y yo no sabía qué se había hablado, yo no sabía si mi familia había podido como que conseguir pool para que por lo menos me pusieran en uno no tan malo, nada. O sea, yo aquí haciendo de pajas mentales, ¿no? Y resulta que me ponen en el patio 16, que era foco porque era uno de los sobresaturados. Las celdas eran para 2 personas, pero habían hasta 6 personas por celda. Y estamos hablando que 4x4. O sea, era pequeñito. O 2x4, mejor dicho. ¿Habían cama para las 6 personas? No, no había cama para 2. Había cama para 2. Explícame cómo funciona eso. Piso. ¿Cómo funcionó en tu caso? Piso. No me equivoco, era camarote y después uno a la izquierda, eran 3 camas. Y cuando hablamos de camas, estamos hablando de espacios camísticos, no es realmente una cama, es simplemente cemento, ¿okay? Es concreto, no ni siquiera cemento, es puro concreto. Y puro luz fluorescente, así como esta, y concreto.
me van subiendo, me van llevando, no hay uniforme. Gracias a Dios no hay uniforme porque psicológicamente eso ayuda, que tienes algún tipo de individualidad todavía para personalizar, ¿no? tu ropa, por lo menos. Eh, y me dejan esperando 6 horas hasta que se hace las 8 de la noche. Era tarde. Bueno, tarde relativamente hablando porque ya tenía 12 horas en este limbo desde que me sacaron. Eh, yo, y te meten y se forma la tronadera contra las puertas, porque ya a esa hora, a las 8 ya han metido, a las 7 cerraban celdas. Y ya cerraron las celdas y esperan a las 8 de la noche para que, por la seguridad del reo, para que no le pase nada a la entrada, para que no digan que lo maltrataron en la entrada. Lo que pasa después, punto y aparte. Porque si hay conversación y si hay información que se van pasando y dice, tal man está yendo para tal, anticipa. Yo tengo un man que está en la sala, yo me encargo, tú tranquilo. Hay mucho de eso pasando. Y por eso es que los ingresan tarde en la noche. Pero a mí me llevan a mi celda. Me dicen, esta va a ser tu celda, la celda 2. Y me dejan con el chombo Orlando, el negro Orlando. Era el único colombiano negro que había en mi patio. Y resulta que el negro Orlando era un tipo, tenía las hojas apretaditas así como Mike Tyson y era pompeado así gigante. Y él dije, ya yo tenía información que tú estás llegando, tranquilo, todo está bien, yo te voy a cuidar, no va a pasar nada. A todo esto mi mente está maquineando. ¿Es verdad? O aquí lo mandar, o esto es parte de su protocolo de tratar de hacerse de tu amigo y después amenazarte y me está indoctrinando. Aquí cuántos bandos hay. Él me está agarrando para su bando. ¿Contra quién me voy a meter si yo estoy en el bando? Dios mío. Y a todo esto yo lo estoy. Gracias. Tú no has hablado con tu familia, ¿no? Mira, yo tengo un celular en mi celda, ven. Todas las celdas están cerradas. Este tipo tenía un manejo de la gran puta. Todas las celdas están cerradas y los guardas le abren a él para recibirme a mí. Y me deja escribirles el WhatsApp a mi mamá. Un WhatsApp que solamente él tenía en todo el patio, en toda la cárcel. Dice, tú vas a estar bien, ¿sabes? Que tú estés aquí, todo va a estar bien. Mira, este es mi amigo el búho, mi compañero de celda. Y el búho era un tipo blanquito, no, casi trigueño, bajito. Eh, Orlando, el negro Orlando podía haber tenido como unos 55 años y el búho puede haber tenido sus 40, 45. Yo tenía 27, vamos a empezar por ahí. Y yo creo que la edad promedio ahí era fácil 40. Yo estaba fuera del lugar. Pero esa noche fue raro. Luego me llevan a mi celda y me presentan a mis compañeros de celda. Sacan a 2 personas de la celda. Dice, si tú copias y tú haces todo bien, tú vas a estar cómodo y vas a estar bien aquí. A estas personas las vamos a relocar para que tú puedas estar más cómodo. Y yo en mi mente, Dios mío, ya estoy ganándome enemigos. Yo no he pedido nada de esto y 2 personas que tenían su vida ya establecida, les acabo de cambiar su vida. ¿Y por qué esta es su vida? Le acabo de quitar su casa. Ahora tengo 2 enemigos. Así yo estaba pensando. Ahora ya me compraron 2 enemigos de gratis. Y yo en mi mente, este tipo es brillante, porque entonces si yo necesito protección del enemigo que él me creó, yo necesito seguir siendo su amigo. Dios mío, ese man, te vende el veneno y el antídoto. Y me pone de celda con un man que se llama Cuba. Bajito, pompeado, trigueño, pelo rapado, muy cool, muy buena onda. Era el más thug, el más maleante de las 2 personas que estaban las 2 otras personas que estaban conmigo. Era él y era Alexander. Alex era muy nice. Era tu típico colombiano, bien hablado, eh, eh, bien intencionado. Era un buen tipo. Él era un buen tipo. Y mi espina, la que me dio, era tipazo.
y siempre y cuando él está por aquí, yo creo que puedo confiar en el otro, porque si él está bien con él, entonces, bien. Me dieron la camarote de abajo eh, y me ofrecieron de comer, me ofrecieron de tomar. Yo tengo fotos ahí, te las comparto ahora. Y A, este, a esta altura todavía tú no sabes quién está moviendo los hilos para que estas situaciones se estén dando. Si fue tu familia o si es la misma gente que te inculpó, que quería que no te pasara nada para mantener de alguna forma otro plan. No, en este momento yo no estoy pensando en los arquitectos de esta malicia. Yo estoy pensando únicamente es si mi familia armó esto o esto es parte de un show que ellos están armando. Para extorsionarte ¡Epa! o sacarte provecho. Sí, Y todavía no tenías la respuesta. no. Ok. Eh, y fue complicado porque cuando a mí me dijeron, tranquilo, tú no vas a ir a prisión. Tú puedes estar ahorita en una cárcel, cuando estaba en ese limbo de 3 semanas, te vamos a sacar de esto. Y así no fue. A pesar de todo lo blanco y negro, yo terminé en una cárcel de máxima seguridad. Una de la gente que estaba en la celda conmigo construyó submarinos semisumergibles con fibra de vidrio para enviar drogas a Estados Unidos desde Colombia. El otro le decían Cubita, Cuba, porque él estuvo en Cuba. Y resulta que él era compañero de celda en Cuba con un panameño que yo conocía. Después intercambiamos figuritas y nos comenzamos a conocer y él me contó un poco de eso. Él sabía de Shabbat, él esperaba que le trajeran comida de Shabbat a sus compañeros de celda, entonces siempre comía bien. Y decía que por alguna razón en la vida siempre terminaba con un judío o un panameño en la celda. Y yo esa noche, aunque no lo creas, yo dormí. Me robaron, te dan una almohada, te dan un colchón. Me los robaron. La primera noche. Sí. Sí, o sea, subiendo a la escalera con los guardias enfrente. Me lo robaron. O sea, te la quitaron. Sí, y los guardias que, marica, escoja sus batallas, hágame caso, usted está apenas entrando, para adelante, vamos para adelante, después usted busca cómo resuelve. Entonces los guardias como que entienden Las dinámicas. la dinámica. La única diferencia entre el guardia y el preso es el uniforme, porque ellos hacían turnos de 72 horas, son 3 días, que ellos están ahí metidos, ellos son un preso más. Por 3 días ellos son presos. Y ellos no tienen celular. Ellos tienen radio, pero ellos no tienen celular. Ellos no tienen para comunicarse con afuera, con sus esposas, no. Y ellos usaban uniformes azules de camuflaje. Azul con negro. Pattern de camuflaje, como si fuera militar. Y entonces, 4:30 de la mañana, 4 de la mañana, ese empieza la rutina de todas las noches de ahí para adelante. Todos los días te despiertan a las 4, párate afuera, frío, esto es Bogotá, frío en la mañana. Hay nada más 1 hora de agua en la mañana, 1 hora de agua en la noche. Acumulen el agua que necesitan para el día en buckets, en baldes, y la pueden retener en su ¿cómo se llama? Ahí en su cuarto. Báñense. También todo en 1 hora. Hay nada más 4 duchas para 102 personas. Aunque no lo creas, yo dormí bien. A pesar de todo, yo decía en mi mente, esto va a pasar. Yo no sé qué qué me trae mañana, pero hoy yo estoy aquí en este espacio y me siento casi seguro. Yo no sé qué pase cuando me abren esa puerta mañana. Yo no sé la gente, yo no sé qué hay aquí, pero mañana inicia un mundo nuevo. En sí, todo de ese día fue un mundo nuevo. Si tú te pones a pensar en tu día a día, todo lo que tú vives es conocido. Son pocas las veces, quizás desde niños, que nosotros conocemos algo completamente nuevo, como cuando ibas a la escuela por primera vez. Incluso los estudiantes que se van a la universidad por primera vez.
ni- ya ese formato de conocer gente ya lo conoce. Y esto fue por primera vez algo nuevo desde que yo tenía 6 años quizás, no sé. Am, sí, la puerta de la celda era una puerta totalmente de metal, sólida, y había un cuadrito con rejitas que te lo cerraban desde afuera. Entonces, y dentro de la celda tenía ventana, tenía tenía una vitrina de vidrio hacia arribita y otra hacia abajo, quizás como 3 pulgadas de ancho. Ujú. Eh, y no había afuera, no había afuera. Entonces, no hay, estamos acostumbrados, vemos las películas que van a entrenar afuera 1 hora al día. No, no hay afuera. En la picota no existe afuera porque esa es la cárcel de máxima seguridad. Ahí no entra y sale una mosca. Y mentira, ahí no había ni una fucking cucaracha, hermano. O sea, era foco. O sea, ahí no sobrevivía ni siquiera una cucaracha. Eh, Siguiente día me llevan en la mañana me llevan a la enfermería para medir mi peso y todo, cosas que tenían que tener. Y la enfermería está en el mismo piso que el área de isolation, de, ¿cómo se dice esto? De cuando solitary confinement, Sí, confinamiento solitario. exacto. Y ahí es donde ponen a los que están active, Sí, los violentos. Focop. Y cuando yo pasé por ahí, mano, mano, los focopes que se me volvió normal. Así como cuando era niño, Te desensibilizaste del hospital. totalmente. Cuando me pesaron, estaba pesando 115 libras. Yo peso 140, 150 y... hoy en día estoy pensando 152. En ese, mi peso en ese entonces yo creo que era como 146, 148. O sea, antes de cárcel. Y entonces, esas 3 semanas donde me pusieron de limbo, no comía. No había- y eso se mantuvo, porque es que la dinámica carcelaria, el tema de la comida, todo el mundo tenía derecho a la comida. ¿Sí? Aquí está tu comida. Pero resulta que tu comida la tiene él. ¿Y quién es él? Mejor no pregunte, papá. Busca cómo resolver. Eh, a veces cuando sí llegaba a tener la comida, eran frijoles que no estaban ni cocidos. La gente literalmente usaba los frijoles y ellos hervían agua en esos baldes, haciendo cortocircuitos con cables y, y Para poder ablandarlos. ajá, para poder comérselo. Ya después como de 3 meses yo de estar ahí para hablar de los frijoles, yo le solté un billete a uno de los presos que trabaja, porque la gente que trabaja en la cárcel, que limpia y que todo, son presos, están haciendo trabajo comunitario, reducen sus penas, y yo le solté unos créditos. Los créditos son tarjetas de celular para agregarle crédito a tu celular, a tu prepago. Esa es la moneda. Ese es el currency. Sí. Y yo le solté un par de créditos a este señor para que me trajera tierra de afuera. Yo quería tierra. El tipo no entendía por qué quieres tierra. Yo me sentí en la película de Waterworld. ¿Ok? Lo más preciado para mí era poder sentir la tierra. Y yo agarré esa tierra cuando él me la trajo y era así, estaba llena de piedras y de todo. Y yo la limpié, la puse en un envase de Coca-Cola y yo puse mi frijol. Y ese frijol creció. Así de precocido estaban, así de no cocido estaban. Y yo comencé a crecer mis propias plantas y tener un mini jardín. Y yo le dije a la gente, le vamos a agregar un poquito de color a este lugar. Eh,
Y así empezó. Y esos eran mis pets. Esas eran mis mascotas. Yo iba todos los días a ver cómo estaban mis plantitas. Para tratar de mantener la sanidad, ¿no? Sí, y yo rompí un hueco dentro de una esquina de donde colgaban ropa para que tratara de pegar un poquito de sol. Bueno, ahí yo ponía las plantas para que estuvieran lo más cerca a que le pegara algo de sol. Y ahí les daban. Ya. La limpieza pasaba una vez por semana. El patio entero limpiabas, tiraban agua por todos lados. O sea, era una comunidad autosostenible. Ah, había un man, tipo bien gordo, que siempre tenía colgando aquí una huellera, las cosas de tinta. Ujú. Y este era el man que era como el defensor del pueblo. Era un rol que existía formalmente dentro de la cárcel. Cada patio tiene su defensor del pueblo que responde para el bienestar y la existencia de los presos de ese patio. Y este tipo estaba ahí y se me olvida su nombre. Era un triángulo. La forma de este patio, para que te imagines, era un triángulo. Era un isósceles, para ser preciso. No era perfecto. En el centro, en el centro del triángulo, en el perímetro del triángulo están las celdas. Y era un total de 30 celdas. Pero nuevamente habían como 120 personas. O sea, estaba sobrepopulada para la cantidad de personas que tenían que estar ahí. Y en el centro del círculo, del triángulo, mesas de hierro con bancas integradas a ellas. Algunas eran circulares, otras eran horizontales. Y de la nada, hermano, una pantalla plasma de 70 pulgadas. Gracias, exactamente. Yo no entendía. Como pinga hay una televisión y esa vaina tiene fucking DirecTV. Ah, no, pues. Ahí yo comencé a... O sea, el mundo yo no entendía. Y yo salí en las noticias. Y la gente, Mayer! Vea, mono, usted salió. ¿Cómo así que son 14 millones? Vea, usted no nos está diciendo a nosotros algo. Verga, entonces todo ese fake news tenía real Consecuencias. consecuencias. Tenía consecuencias reales. Entonces decía, sobrino de expresidente, 14 millones de dólares. Y yerno de un multibillonario de Latinoamérica. Allá la pinga me pusieron un target en la espalda. ¿En qué sentido? Extorsión. Extorsión. La gente de ahí. Hay gente que vive estando preso. Porque de los que entran, los extorsionan para poder mandar plata afuera a la gente, a sus familias. Y a cambio yo te protejo. Sí, pero para que tú tengas una necesidad de protección, yo necesito crear las condiciones para que tú necesites protegerte. Entonces déjame crear esa condición también. El negro Orlando. Él era uno de los dos capos que tenía mi patio. Tenía un enemigo que era el otro capo dentro de la cárcel. También tenía billeta, también era jefe de banda criminal. Uno era, el negro Orlando, era de Medellín. Y este otro man era de Antioquia. Y ambos eran capos y estaban en guerra afuera. Entonces ellos allá adentro, ellos heredan todo eso. Y mantienen las mismas enemistades. Y cuando él comenzó a jalarme para su lado. Ay, papá. Él me jalaba para acá. El otro me jalaba para allá. Si el otro me veía hablándole a él, entonces se ponía dudoso de mi lealtad. Y entre todo eso, yo tenía miedo. Yo decía, ¿en qué momento piso mal? Y uno de estos manes agarra y dice, hey, guardia, después de las 7 de la noche me abres mi celda y le abres la de él, por favor. Porque ellos tenían ese poder, ese manejo. Durante este tiempo, hasta este punto, desde que entraste hasta este punto en particular, ¿te tocó ver alguna escena de violencia, alguna pelea Sí. en la cárcel, algún tipo de acto mortal de violencia? Sí. Habían por lo menos 6 peleas al día, 2 que involucraban artículos filosos.
punzocortantes, cuchillos Sí. artesanales. Sí. ¿Cómo hacían los cuchillos? Papá, si yo te lo digo, tú no me lo vas a fucking creer. Cuéntame. Pero este man es un puto crack. El búho cuando salía de su celda con un jacket así de estos gruesos de nieve puestos, todo el mundo sabía que el man estaba armado, porque él salía así. Y lo que él tenía aquí escondido era un cuchillo de mármol, de cerámica japonés, porque eso no pasa detector de metal, eso pasa el detector de metal y nadie se da cuenta. Era un puto crack. Los metía con complicidad los guardias y tal. No, es que ni siquiera se enteraban. ¿Se lo llevaba a Porque- su mujer cuando la visitaba? ¿Cómo? Una vez a la semana te podían mandar una encomienda. En esa encomienda había una bolsa y ahí te podían mandar papel higiénico, jabón, ropa, sábanas, productos plásticos y artículos blandos. Pero si ahí había algo de metal, rechazado. Y de hecho, rechazado y no recibes encomienda por 2 Te castigan. meses. Sí. Zero tolerance policy. Y este mantenía cuchillos, pero bonitos. Él me los mostraba, él estaba orgulloso. De sus cuchillos japoneses, eran de cerámica. Él dice, con esto cortan el mejor sushi en Japón. Y corta a la gente también. Y dice, y se corta la mejor nalga en Colombia, dice. Este era un tipo, para que entiendas la mentalidad de la gente con quien yo estaba ahí adentro. Que en una de esas, como comienzan a hablar, comienzan a cada uno a intercambiar figuritas. Esto es un almuerzo. Y yo era el niño manzanillo de primer grado y estos eran los pelados de sexto año. Yo como que intimidado, yo no me meto contigo, no me molesto, yo sé que yo soy el Congo, el manzanillo del salón, de la escuela, y en una de esas me involucran y yo me siento como que, wow, estoy con los cool kids, ¿no? Y dice que, pero si esos gringos son unos brutos. Mi indictment dice que me quieren a mí por la muerte de 6 personas. Si supiera que hay más de 600 cuerpos enterrados en el valle del no sé qué, no. O sea, tomaban orgullo en lo que habían hecho. Y ahí nadie estaba recapacitando, ni reprobando, ni reconsiderando sus errores o aprendiendo cómo mejorar. No. Todo aquel que entraba a esa cárcel, lo que no sabía, lo aprendía. Y cualquier equivocación que hicieron, lo único que aprendieron es cómo no dejarse agarrar la próxima vez. Es la Universidad del Crimen, parte 2. Papi, uno sale conectado y reconectado. Y el cliché, Mayer, ¿Cuál? el cliché de voy a entrar y me van a violar. Violencia sexual de ese tipo ahí en la picota. En la picota en particular no había, por el simple hecho de que habían visitas conyugales una vez a la semana. Entonces drenaban. Ah, no, verga. Ahí había gente que estaba culiando más que gente en la calle hoy en día. Una vez a la semana esos manes estaban en lo suyo. El que quería estar en violación y homosexualidad es porque le gustaba. Y de eso había, pero no era un problema. Nadie te iba a violar sexualmente. Ojo, eso yo no lo sabía hasta día 15. Tuviste los primeros 14 días traumado. Yo digo, en cualquiera de estos, no es por nada, pero esto es una presa, esto es una buena presa. Sí, el Esto es una fulito, buena la presa. vaina. Fulito, peladito, virgencito. Esto es buena presa. Tú estabas- Chuchita de quien sea. ¿Y qué tú sentías? ¿Cómo ibas a reaccionar? ¿Cómo iba a ser esa situación si se daba? ¿Qué pasaba por tu mente? Ya hubieron situaciones en donde yo me tuve que defender físicamente, meterme en peleas. Y yo dije, nada, esa va a ser otra más. Ah, tuviste que pelear. Cuéntanos cómo fue tu primera pelea ahí. La primera pelea fue con guardia. Ya. Hicieron una requisa hacían requisas randoms y destruían los cuartos. Dejaban todo hecho pinga, lo tiraban todo para afuera, todo hecho verga. Y de la nada mis créditos desaparecieron. Yo tenía un stash de créditos. Y sin eso yo no podía llamar afuera. Yo no usaba el crédito para comprar gente y comprar favores. Yo usaba el crédito porque yo necesitaba. Mi comida no era nutrientes alimenticios.
mi comida era la paz mental que me daba escuchar a mi abogado, a mi mamá, a mi familia, a mis padres. ¿Cómo está avanzando el tema? Eso, yo usaba mis créditos en eso. Yo era el único bobo que utilizaba los créditos para llamar. Y mis créditos desaparecieron en la requisa. Y el único que había entrado ahí era el guardia. Y yo lo frenteé. Y esa vez, en ese instante, yo me imputé. Yo salí imputado. Porque ahí se me salió un Saiyajin de que ya yo estaba cabreado de estar contra la pared por más de un mes. Ya lleva un mes y medio de que me habían arrestado en Cartagena, que yo estaba sumiso, haciendo caso, siendo cuidadoso. Y ven acá, yo estoy haciendo todo by the book. Nunca me gané una amonestación en la escuela, nunca me dieron una boleta en la vida. Siempre me he portado bien, siempre he hecho todo kosher, todo bien. Y aun cuando estoy preso ilegalmente, me tratan de sacar ventaja, aun cuando trato de hacer las cosas bien. Bueno, yo solté toda la ira y yo frenteé al guardia. ¿Cómo reaccionó él? Yo lo empujé, que me diera la fucking vaina. Y él de una vez me tiró un puñete, yo me lo esquivé y él de una vez me tiró un segundo puñete y sweet en la cara. Y yo simplemente le dije que, ¿ya? Ahora la siguiente vez me das el puño y los créditos. Y yo no le di ni un puño de vuelta para atrás. O sea, yo lo frenteé, lo mandé para la mierda, enfrente de todo el mundo. Y eso fue el momento de la gente agarró y que bestia, no se deja. Ajá. Y entonces, ya, ahí se fumó una pelea, el man me quebró la nariz, yo terminé tirando para atrás, me valió 3 pingas. ¿Qué es lo peor que va a pasar? Ya estoy fucking preso. Ya estoy entendiendo este sistema. Claro que hay violencia, ya no tengo nada que perder, todo lo hice bien y terminé aquí. Voy en contra del sistema, pues. Y ahí empezó la rebeldía. ¿Después tuviste algún pleito, algún altercado de violencia con algún otro inmate, con algún compañero? No, nunca terminó pasando. Siempre recurrí muy bien al diálogo y la política. ¿Entendiste que tú estabas en una situación diferente mentalmente y eso y lo usaste en tu ventaja? Sí, porque yo entendía perfectamente, yo entendía cómo utilizar, a mi criterio el que usa, o sea, yo creo que lo más arcaico es definitivamente lo físico. O sea, si tú tienes que defenderte a punta de puñetes o tienes que atacar a punta de puñetes, significa porque no puedes usar un arma más sofisticada como la genialidad de la mente humana. Y eso es lo que yo utilicé. Y lo primero que yo tenía que hacer frente a esa situación, cuando me di cuenta que ellos respetan poder, yo dije, ok, pero yo no tengo ese poder porque ellos claramente son más grandes y fuertes que yo. Yo tengo que buscar otra manera de generar fuerza. Y ahí es cuando comienzo a entender un poquito mejor cómo este man tiene un celular. Y los guardias, yo comienzo a hablar con los guardias y yo le digo, mira, tú tienes 6 peleas al día. Una de las razones por la cual aquí hay peleas es porque hay frustración humana. Porque muchas de estas personas han recibido malas noticias, están ansiosos por escuchar qué está pasando y no saben de su familia, de su hijo, de su estado legal, de lo que sea. Y están dejando toda la ira y toda esa emoción, sacándose la chucha entre ellos. Déjame traer un celular. Déjame compartir ese celular con la gente. Que la gente pueda comunicarse, bajar la ira en este ambiente un poco y te vas a dar cuenta que tu trabajo va a ser más fácil. Tú no vas a tener que para pelea. Simplemente vas a tener que hacer guachimán. Y adivina que tú también vas a poder usarlo. Tú lo guardas. No yo, tú. Tu celular. Ese fue el cambio de paradigma, ¿no? Empezó con un Nokia así de estos 9 teclados, 9 dígitos. Con eso empezaron las llamadas y entonces me atreví a traer un celular inteligente. Eso no fue barato, eso costaba plata poder ingresarlo. Pero se maneja, porque adivina qué, como te dije,
las necesidades de guardia son las mismas que las del reo. Ellos también tienen una familia afuera y el sistema no les repaga para el sacrificio que ellos hacen. Entonces ellos buscan maneras de subsistir, así como hace un tongo en Panamá. Entonces, pero como sabían que de todo, ellos me veían con buenos ojos, sabían que yo era bueno, que eran una persona de nobles intenciones, ellos me dieron el chance. Y yo traje un Samsung S6 Edge, en particular porque ese aguantaba agua. Y dije, ese celular lo voy a guardar yo. ¿Y qué pasa si viene la requisa? Es que no van a buscar en los baldes de agua porque ese celular va a estar abajo en el balde de agua. El balde es negro y el celular es negro. Efectivamente así fue. Entonces de la nada, gente que no había visto una foto o un video de su hijo, pudieron ver multimedia. Maravilla. Eso le cambió la vida a estos presos. Y cambió tu estatus también. Ah, no, pues. Porque cuando vi el impacto que pudo tener, yo entonces dije, ¿cómo puedo escalar esto? Ya vi que mi emprendimiento funcionó. El problema es cómo vas de startup a corporation, enterprise. ¿Cómo escalas? Yo dije, me sale más barato ingresarle celulares a la gente que pagar las coimas o los protections que ellos extorsionan de mí y de mi familia todas las semanas. Porque en las visitas, ellos ven quién te va a visitar. Y cuando mi familia salía de las visitas, le cobraban allá afuera. Ahora yo no sabía esto. A mí no me dicen hasta el mes 4. Recuérdate, aquí pasan 6 meses solamente. ¿Cuánto les cobraban? ¿Sabes que nunca pregunté? Pero yo tuve que exigir, le tuve que decir a mi familia, tienen que pararme eso porque me están creando un problema y yo no tengo control acá abajo. Ustedes no saben lo que están haciendo. Yo no tengo control porque los controlan a ustedes, no a mí. Entonces ya yo no tengo mando. Entonces tienen que cerrar su manguera y yo soy la única que existe. Punto es que ayuda a la gente a meter celulares, pero no SIM cards. Y los celulares estaban trancados. Yo los trancaba. Y si tú necesitabas internet, necesitabas pegarte a mi Wi-Fi. So I became an ISP. Y yo prendía, yo apagaba el internet. Yo cambiaba la contraseña, yo hacía todo. Y de ahí para adelante todo cambió. Habían 2 bandos. Se creó un tercero. El independiente. El que no quería novela. El mío. Yo no quiero estar ni uno ni otro. Yo estoy aquí pasándolo mal igual que tú. Right? No estamos para novelas. Sí. Ya, si tú estás cool conmigo, eso tiene beneficios. Bueno, simplemente si tú no quieres verguero y tú eres una persona... Bienvenido. Hey, yo metía comida. Yo comencé a meter cereal, sirope, pancake. Yo comencé a meter de todo. Ya comencé a moverme. Yo comencé a entender y yo comencé literalmente a hacer plata allá adentro. Entonces yo utilizaba, en vez de... O sea, se canjeaba por favores. Entonces, vamos a hacernos una cena, arroz con vegetales. ¿Quién tiene vegetales? No, en el patio abajo. Vamos a tirar un elevador de ese huequito donde tengo las vainas. Tiramos un elevador, una canastita, ellos ponen la vaina abajo, boom, y le bajamos acá. ¿Qué quieren ellos? Coca-Cola. Aquí le damos Coca-Cola. Trueque. Puro trueque. Y yo le daba de comer a la gente. O sea, yo compartía. Yo compartía con la gente que compartía los mismos valores, los mismos principios, la misma convivencia que yo. Incluso compartía con los que no la compartían. Porque cuando yo les concedía, ellos se daban cuenta que yo les daba algo que ellos, sin pedirle nada a cambio, algo que ellos no estaban dispuestos a hacer. Entonces, en una de esas, el negro Orlando se cabrió porque yo cogí poder y eso no le gustó. Y una noche él me arrincona, me habla serio, me dice, mira, yo te he tratado como un hijo, agárrate. Yo te he tratado de enseñar todo, pero tú no estás respetando los mandos, que no sé qué. De ahora en adelante, cuando yo te digo algo, yo quiero que tú lo hagas y enfrente de todo el mundo, yo te voy a pedir algo que tú no haces y que tú solo haces para tus amigos, que yo me he enterado. Y tú me vas a decir que sí, ¿ok? Entonces, enfrente de todo el mundo, Mayer me va a dar
un chip con películas para ver esta noche. Un micro SD que él podía meter en su celular. Porque encima de todo, entonces yo era el blockbuster. Yo descargaba películas con torrents y todo. Bootlegger, claro. Netflix se la ver, ni sabe. Ey, entonces, yo dije, dale, no hay problema. Dame unas 6 horas. Eso fue como mediodía. Dame unas 6 horas y en la noche te tengo la vaina bien preñada de contenido. Está cool, cool. Y por esas 6 horas yo me acabé toda la data descargando porno homosexual. A la vida. Sí. Puro gay porn. Preñé ese SIM card, ese micro SD card. Y entonces, cuando cerraron las celdas... Pero te la estabas rifando contra el tipo con ese No. Es que cuando te digo que ese momento en donde yo perdí todo y seguía... Cuando yo me le paré frente a ese guardia, yo me di cuenta que ya yo no tenía nada que perder. Porque me habían robado todo. Y ya yo no tenía nada que defender. Ni mi bienestar, ya no me importaba. Y desde ese entonces ya yo dejé de pelarle bola a los mandos, a los modus operandi, a los esquemas sociales, todo. Y se cierran las celdas, son las 7 de la noche. El guardia viene donde mí, güey, dice Orlando que tú tienes algo para él. Sí, voy a pasarle esto. Se lo paso por el huequito. Y 5 minutos después, vea, mono, hijo de puta, ¿usted cree que esto es chistoso? No sé qué. Y todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Están gritando desde sus celdas. ¿Qué está pasando? Nada, yo le dije, nada, es que el negro me pidió que quería películas porno, pero no especificó. Y como él tiene la voz así apretada, pues se la llené de porno gay. Yo pensé que eso es lo que le gustaba. Y todo el mundo se acaba de la risa. No te lo puedo creer. That was a death wish. Sí. Pero no pasó nada. Fui su enemigo, pero él no se metía conmigo porque él se dio cuenta. Si él se metía conmigo, yo era tan querido por ya los guardias y la mayoría de los inmates. De los inmates, por más que yo no, aún por partidarios, por decir, que él no se iba a atrever a Lo que pasa es que tú resolvías problemas. Así es. Para mucha yo era gente. necesario, yo era útil, yo era práctico. Y no era malo. Y esa es otra cosa, que por más que esta gente pueda haber hecho, quizás atrocidades para llegar a una celda, igual son humanos. Y ellos pueden percibir nobleza, ellos pueden apreciarla y ellos pueden ejercerla también. Y eso lo veían en mí. Y esos huevos con los cuales yo les hacía las vueltas a ese tipo, ellos no lo habían visto de un pollito tan chiquito. Tenía que ser un big boy del esquema de bandas criminales de Colombia, un capo como él que se le parara a su altura. Y yo aprendí que, ya cuando eres tan chico, en verdad no tienes nada que perder porque eres tan chico y te han quitado todo. Y así es que realmente me sentía. O sea, lo repito. Al punto que cuando mi hermano me venía a visitar a la cárcel, él se preocupaba porque él decía, brother, ¿qué le hiciste a Orlando? Porque el man me acaba de decir que te tienes que portar bien, que pueden pasar cosas si yo sigo rebelde. Entonces mi familia se preocupaba por mí. Yo no me preocupaba por mí ya. Yo me volví ya uno más. Ya, totalmente. Y tú sobrevives suficientes instancias de peligro y generas una falsa percepción de seguridad, de invincibilidad. Y eso es lo que yo he generado en mí. Hasta la fecha de hoy yo me comporto de muchas maneras. Reckless. Exacto. Reckless. Y ese miedo esa falta de miedo a perderlo todo es quizás lo que me pone a emprender, me pone a hacer todo lo que hago hoy en día y a decir las cosas que digo, aunque le pisen los callos a las personas equivocadas, porque créeme, no hay una persona en este país, por más poderosa que sea, que me pueda hacer lo que este tipo me podía hacer a mí en la cárcel, a 3 celdas de mí. Porque el man que me cortaba el pelo en la cárcel era del bando de él. Ese tipo agarraba las tijeras de cortar cabello y las tenía aquí en mi cuello. En cualquier momento él podía hacer la movida. ¿Y qué iba a pasar si él hacía? Te iban a enterrar y punto, nada. Él regresaba a la misma celda. Ya está. Ya todo lo que tenía que perder lo perdió, igual ya está adentro.
Y eso fue otra anécdota. Es la primera vez que me corté el pelo, porque te crece el pelo, ¿no? Y tú también quieres que tu personalización y te quieres sentir estilista y vaina. Entonces me corto el pelo. Y este man, yo totalmente mudo, tratando de no engage, no tener conversación. Sí, no quiero fraternizar con este man. No, y es que tú no quieres hacer la pregunta. Es un poco mal visto hacer la pregunta. ¿Y tú por qué estás aquí? Es mal visto. No se hace, ¿ok? Si alguien aquí... Eso es etiqueta de la cárcel. Nadie pregunta. No preguntes. Si te quieren decir, te dicen. Así es. Si tú feel open de compartir, pero tú no obligas ni invitas. Eso es muy mal visto. Y los colombianos en su cultura son gente muy correcta. Pero ¿okay? eso tú lo descubriste o te lo dijeron. Que no se pregunta. No, eso lo descubrí porque yo pregunté y me dijeron, no, yo te lo estoy diciendo, pero te voy a hacer un consejo. Me dijo Alex, mi roommate, no preguntes eso nunca, eso no se hace. Eso es como preguntar qué ¿De qué ropa interior usa tu mujer? Algo así me dijo, algo de eso es como preguntar de qué tamaño tiene la cuca su dama, no sé, una cosa así había dicho, una cosa bien fea. Ella, este man me está cortando el pelo y sin yo preguntarle, el man me dice... yo estoy aquí por homicidio. Muy bien. Sí, pues le enterré unas tijeras a mi suegra. Y digo, vete a la verga. Sí, pero se lo merecía, la tipa era una hijuepu. No sé qué. Yo, muy bien. ¿Qué tuvo que decir tu esposa? No, pues no pudo decir mucho. Ella también la maté. A la verga. Estaba con las tijeras cortándote el pelo. A todo esto, yo dije que creo que hay que emparejar al lado izquierdo. Así, de lo más fucking... Estos eran los primeros días. Esto eran... Es que los primeros meses fueron como 4 meses de aprendizaje. Todo eso es como que... ¿cómo se dice eso? Como freshman year. Sí. Y después del 4.º mes, ya yo estaba... Graduado. Ya yo estaba indoctrinado. Ya yo manejaba. Yo jugaba, yo tenía mi rutina. Yo iba al gimnasio. Yo mandaba a traer equipo. Yo boxeaba allá adentro. O sea, yo tenía mi modo operandi. Tú me comentaste algo sobre Tinder. Quiero que ¿cómo es el tema del Tinder ahí? Háblame de eso. Fabs, yo tenía este celular. Cuando cerraban la celda era lo máximo. Porque a las 7 significaba que no podía entrar un guardia y verte con el celular. O sea, durante el día tú hacías eso y te podía entrar un guardia de los que no era tu amigo y te lo quitaban. Podían haber requisas y las requisas no hay aviso y te lo quitan. Y si te encuentran con el celular, chao. Eso es una sanción, es un crimen en Colombia. Yo no había cometido ningún crimen en Colombia. Estaba ahí por Interpol. Ya entonces me hubieran abierto un proceso legal en Colombia. El punto es que en las noches yo tenía mi celular y, hermano, una de las cosas que yo hacía era que yo descargué Tinder, yo descargué J-Swipe, yo descargué Hinge y yo cambiaba la ubicación de mi celular. Con Android tú puedes como que cambiar la ubicación. Tú puedes bajar aplicaciones que te dejan cambiar la ubicación de tu celular. Y yo hacía como si yo estuviera de nuevo en New York. Y yo comenzaba a swipear. Match. Hey, ¿qué es lo que es? ¿Cómo estás? Nada, todo bien. Difícil semana. ¿Tú qué? Super cool. Hey, yo manejaba mis conversaciones super hot. Super hot. ¿Y qué vas a hacer este fin de semana? Me preguntaba. Yo que, ay, bueno, viene mi familia a visitarme. Super cool. Ay, qué lindo. ¿De dónde son? Son de Panamá y vienen hasta acá a visitarme. Están viajando a visitarme. Y mentira, no era. Están viajando a visitarme. Y echábamos cuento y después y cuando trataban de hacer planes conmigo, Putri, maybe rain check, déjame terminar lo que estoy haciendo ahorita. ¿Y qué estás haciendo? Yo, no, estoy un poco ocupado estando preso. Y ahí es donde a mí en verdad me daba más miedo que ellas, porque la mayoría se interesaban más. Uh-huh. En vez de salir huyendo y que bestia me tocó un loco. Sí, hay un fenómeno bien documentado. Le pasaba a Ted Bundy y a un montón de manes. Tú sabes, estos tipos high profile. De hecho, ¿cómo es que se llama el que hicieron la serie Dahmer, ¿verdad? El asesino. Yeah. El tipo recibía cartas todas las semanas de mujeres. Hay asesinos en series que hasta se casaron con groupies estando en la cárcel ya atrapados. Wow. Así que no es algo nuevo, es como que un fenómeno bien documentado.
Te lo creo 100%. Puta, de hecho, tú me acabas de dar la idea. Yo debería de abrir Tinder, porque ahí están los chats. Me mandas los screenshots Ahí y están los los incluimos chats aquí. del 2016. Fren. Pásamelos para incluirlos en screenshots para que la gente los vea. Yo Bueno. creo que sería, Brutal. sí, el cherry on the top. Brutal. Y bueno, entonces, y las tipas en vez de escandalizarse, se interesaban más. Se interesaban más. ¿Cómo así? No, vamos a crear un movimiento. Yo vivo cerca de la ONU. Yo estoy en Nueva York, la ONU está en Nueva York. La gente pensaba, o sea, yo estoy swipeando en Nueva York. Entonces esta gente ahí que yo soy activista, yo trabajo, yo conozco, yo no sé, vamos a sacarte de ahí. Y yo era el que terminaba la conversación y que no, tú estás muy loca para mí. Mira, yo creo, Mayer, que no existe. Yo cuando te invité, yo tenía una idea muy clara de la conversación que yo quería llevar contigo. Yo creo que, me doy cuenta ahorita que no existe forma humanamente posible de cubrir todos los temas contigo en una sola sentada. Así que quizá, si la gente lo pide, vamos a hacer otras partes. Pero antes de terminar, porque quiero que hablemos de cómo se enlaza este episodio tan negro y tan difícil y tan complicado de tu vida que fue tu estadía por 6 meses en la cárcel de La Picota, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se enlaza con la persona que eres hoy en día? Y yo creo, y me corrige si me equivoco, pero hay como que un evento que enlaza de manera Sí. coherente quién eres tú hoy con el muchacho de La Picota, que es el día que tú decides llevar tu grito y tu llanto a través de una protesta creativa Sí. a internet. Y eso fue el día que tú te disfrazaste de tortuga en la cárcel. Sí. Yo no sé si estoy claro y eso es de importancia, pero cuéntame un Es poquito. mucha al respecto. importancia y tuvo, o sea, mano de Dios inclusive que hice eso. Te voy a explicar por qué. Para Halloween 2015, mi hermano Mark y yo fuimos a Spencer's, una tienda que vendía disfraces de Navidad, de Halloween, y buscamos un disfraz para una fiesta que tenemos esa noche. Lo único que encontramos fue una pijama onesie de esta de zipper que tiene como que un pocket en la parte de atrás de Ninja Turtles. Y él tenía una con pantuflas y medias y yo tenía una. Y ese fue nuestro disfraz de Halloween. ¿Por qué lo digo? Porque estando preso, yo le pedí a mi hermano 2 cosas. Él podía escoger cuál me hacía. Yo le dije, me metes una tortuga a la cárcel. Opción 2, me metes el disfraz de tortuga a la cárcel. Y él dijo, voy por la opción 2. Yo en verdad quería un ser vivo. Yo quería cuidar algo. Mira, cuando venían las requisas yo estaba contento porque venían los perros. Y yo hasta mandé a traer comida de perros, snacks, treats, para poder acariciarlos y tratarlos. Yo era la única persona que ponía contenta con las requisas, porque podía dar afección, que es una de las cosas que también falta bajo esa circunstancia. Entonces yo tenía mi disfraz de tortuga y el concepto detrás del disfraz de tortuga es que era mi uniforme de extradición. Yo estaba ahí en limbo esperando una extradición. Y yo dije que yo iba a tener la última risa en este chiste. Yo iba a llegar a Panamá, me bajaba de un avión con todas las cámaras y yo iba a tener un disfraz de tortuga puesto. Y yo me iba a burlar de Varela en su cara. Bueno, a él le decían tortugón. Y entonces yo me tomo una foto con un huevo en la mano. Y porque él decía que todo panameño desayuna bien con un huevo en la mañana y ya, no necesita más nada. Yo me tomo una foto con el huevo y el día siguiente yo me voy a dormir con esa pijama puesta. El día siguiente me tocan la puerta. Mayer, llegó tu momento, es hora de irte. What? Ya este momento, yo no me imaginaba eso pasando. Y bueno, ya pasó pues. A pesar de todo, yo no había perdido la fe que la justicia iba a ganar y que yo iba a salir libre, porque a todo esto, a mí me habían concedido una fianza un mes después de haber quedado preso. Yo había pagado una fianza de $100,000 y yo seguí preso. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo es posible? Bueno, entonces dije, bueno, nos vamos a Panamá, listo. Ya estoy vestido. Entonces me dicen, empaca tus cosas, pónganos una bolsa de basura y nos vamos. Yo, puta, me despedí de todo el mundo y todo el mundo dije, ¿tú qué haces así vestido? Bueno, me voy para Panamá.
Y me dijo, ¿pero por qué así? Bueno, porque es mi presidente, le dicen el tortugón. Entonces yo me voy a burlar de él cuando llego. Dice, vea, mano, usted está más loco. Yo pensaba que yo estaba loco matando gente. Y yo salgo, voy mis 8 pisos para abajo, en las escaleras, camino todo el recorrido que solo caminé una vez y estoy en mi disfraz de tortuga. Y luego cuando estoy afuera afuera de mi edificio, me cae un rayo del sol por primera vez, veo el cielo, wow. Y mi abogado está ahí. Y mi abogado yo lo veo conversando con los guardias. Hay un conflicto que está pasando. Y resulta que habían unos miembros de Inmigración Colombia esperando afuera del campus para arrestarme y llevarme. Yo no entendía en ese momento qué estaba pasando. Y él me dice, ¿y qué tiene que ver? Si igual no es inmigración quien te expulsa. Dije, pero es que tú no estás siendo extraditado, Mayer. Te han liberado en virtud de tu fianza. Tú eres un hombre libre. Yo dije, ¿qué? Yo no lo podía creer. Yo no lloré de la felicidad. Yo estaba incrédulo al hecho. ¿Tú pensás que venías a la cárcel de Panamá? Sí. La palabra libertad me enseñaron a no creer en eso allá estando en la cárcel. Y me dieron la libertad. Y eso es lo que está pasando. Y entonces, ¿cuál es el problema? Me dice, bueno, es que si salimos, ellos van a hacer una arbitrariedad. Te van a llevar de una vez secuestrado, te van a montar un avión y administrativamente te van a deportar. No, es que deportar es la forma, pero es una extradición administrativa, arbitraria. Y él me dice, mira, vamos a hacer algo, y esto te va a sonar loco. Ellos ya te vieron, te están viendo, mírate, te están viendo, tú estás de verde. Ellos están esperando a una tortuga. Así que tú entra allá adentro, cámbiate, ponte tu ropa y ellos se van a quedar buscando una tortuga. Y no te miento, yo salí por la puerta ancha. Ahí afuera tomamos un taxi y nos fuimos para la zona T a un restaurante japonés donde estaba mi familia y ellos se quedaron toda la mañana, toda la tarde, toda la noche esperando un puto tortugón salir. Ese disfraz te cambió tu vida. Sí. Y Increíble. todo fue un chiste y todo por el humor. ¿Esa foto fue tu primer explosión en las redes sociales? Sí. Y mientras que yo estaba en camino hacia la ciudad central de Bogotá, porque la cárcel está en las afueras de Bogotá, pero en Bogotá, en el carro, un paisano mío, mayor de la edad de mi papá, tenía vínculo con mi abogado. Y ha llamado a mi abogado para decirme, estamos enterados, estoy con el presidente y él está enterado de lo que está pasando. Este señor se supone que estaba jugando para mí, pero en verdad estaba jugando para él y para el presidente. Dice, el presidente tiene un solo mensaje que quisiera transmitir y es, Mayer, no te vuelvas a disfrazar de tortuga y a ridiculizar al presidente de esa forma. Y yo le dije, dile al presidente que lo voy a hacer y cuando lo haga, Panamá entero va a estar prestando atención. Así que lo espere. Y yo esperé mis 4 años desde ese día, mis 3 años, y el día de las elecciones de 2019, yo fui a votar disfrazado de tortuga. Y yo tuve un cartel así que decía, busco empleo. Así. Y yo era el Varela, el tortugón. Porque son nuestros némesis quienes nos impulsan a crecer y a sacar de nuestra zona de confort. ¿Quién quita si uno lo mira así? Porque hoy, viendo el trabajo que tú haces en redes sociales, ¿cuál es tu endgame? Es una pregunta que te tenía que no vamos a poder contestar hoy, pero te lo juro que voy a hacer todo lo posible para que la última parte de este podcast sea otro podcast aparte. Es más, ya ni siquiera
lo voy a decir aquí, ni siquiera voy a esperar que la gente me lo pida. Lo estoy cuadrando ya en cámara contigo. Este podcast merece una segunda parte que hable de tu forma de ver las cosas, business, ese otro aspecto tuyo, ¿ok? Pero el endgame tuyo tiene que ver y es una evolución de lo que viviste y dónde te hicieron llegar. Así lo veo yo. Yo creo que me gustaría cerrar esta sección del podcast entero, porque es solo una sección, haciéndote una dinámica bien interesante, Mayer. Te voy a hacer unas preguntas bien rápidas y contesta lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Es quick shot, ¿ok? ¿Cierto o falso? El que es pobre lo es porque quiere. No, falso. ¿Cómo irías de $0 a $20,000 legalmente en menos de un año? En menos de un año, distribuyo llantas en Panamá. La primera cita, ¿se paga mitad o el hombre siempre invita? El hombre invita. Ahora que eres un man más fit, ¿cómo cambiaría el papel de los celulares con azúcar en tu vida? Con moderación. ¿Mayer en la política en el futuro, sí o no? Si el país lo decide. Listo. Mayer, muchísimas gracias por haber venido al podcast interesante. Espero que estés consciente que tienes un compromiso para la parte 2 y aquí nos vemos pronto. Thank you, papá.